Yo les hacía la aclaración de que en el punto A nosotros veíamos lo que es introducción al derecho, ¿sí? Pura y exclusivamente introducción al derecho, y en el punto B nosotros vamos a ver ahora derecho constitucional. Es necesario ir haciendo unas aclaraciones también respecto a que nosotros en una clase y media o dos clases, vamos a ir viendo materias que cuanto poco son cuatrimestrales o semestrales en la Facultad de Derecho. Por eso es necesario una doble capacidad. De mi parte, para poder bajar esos contenidos, para que sean entendibles a ustedes, ¿sí? Y de su parte, de poder acompañarme con la lectura. Atención, son 2 horas y media o 3 horitas como muchísimo por semana que ustedes tienen que estar atentos. Bueno, la clase pasada, si no me equivoco, vamos a ir abriendo también, yo les decía el programa, no lo tengo abierto, vamos a abrir el programa. La clase pasada nosotros entonces avanzamos con la unidad 1, hablamos del concepto de derecho, de las dos acepciones que vimos, hablamos del derecho positivo y del derecho natural, ¿sí? Y, si no me equivoco, quedamos ahí. De derecho objetivo y derecho subjetivo no empezamos a abarcar ese tema aún. Con estos dos temas que dimos la clase pasada, ¿quedó alguna duda? Este es el momento para hacer esa aclaración. Si quedó algo que no les cerró a ustedes, que quedó alguna incógnita ahí dando vuelta, este es el momento, ¿sí? ¿No? ¿Pudieron avanzar bien? ¿Pudieron tomar sus apuntes bien? Gonzalo Pérez, yo te veo con mucho frío. ¿Cuántos hace? 20 grados hace, tampoco para tanto. ¿Qué tal? Augusto, Buenas tardes, ¿cómo ¿cómo le anda? va? Bien, bien. La verdad, la clase pasada no pude estar presente. ¿Será tan amable, por favor, de dar un breve concepto de derecho positivo, natural Bien, vamos a y de los avanzar. otros conceptos? Pero Vamos a sí, avanzar muy muy expreso. rápidamente porque recordad, Augusto, que la clase queda grabada para ustedes. Sí, 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 ¿Sí? O sea, entiendo. ustedes pueden verlo. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros vimos rápidamente, vamos a hacerlo. Vimos el concepto de derecho desde dos acepciones. ¿Sí? Por un lado, nosotros hablamos de el derecho como conjunto de normas y principios que regulan la vida en sociedad. Cuando hablábamos de vida en sociedad nos referíamos a que siempre tiene que haber como mínimo dos personas. Y por el otro lado, hablábamos de el derecho como facultad. ¿Como facultad de qué? De esa facultad, de esa potestad de exigir algo. Ejemplo, yo tengo derecho a transitar libremente, según el artículo 14 de la Constitución Nacional. Tengo derecho a ejercer toda industria ilícita. Tengo derecho a votar, a elegir mis representantes. Tengo derecho a la vida, ¿sí? Tengo derecho a la propiedad privada y un sinnúmero de etcétera más. Ahí encontramos nosotros las dos acepciones del derecho, ¿sí? Ustedes van a escuchar que generalmente nosotros nos vamos a manejar con la primera acepción, que es la más fuerte, ese es el concepto de derecho, pero también nos vamos a ir refiriendo a la acepción de facultad, de atributo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de naturalismo y de positivismo, esto es derecho natural, derecho positivo, ¿sí? Nos estamos refiriendo, primero con el naturalismo, nos estamos refiriendo, esperen que voy a, Mirna, yo te silencié porque escuchaba un ruidito de vez en cuando nomás, no hay problema. Vos, cuando quieras participar, por favor, todos activen su micrófono, ¿sí? Bueno, les decía que el derecho natural, entonces, el naturalismo, parte de que este es brindado por una deidad, o sea, por un ser supremo. Está basado absolutamente en la ética, en la moral, en los valores, y este ser supremo lo que hace es entregar este derecho, este conjunto de normas y principios para regular la vida en sociedad de los hombres y mujeres en sociedad, y lo que hace es se lo entrega a una persona. Ustedes están entendiendo que el concepto es muy lejos en el tiempo, nos estamos refiriendo a las monarquías, ¿sí? Por supuesto. Bien, esa persona tenía en su propia cabeza, estaba imbuido de los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. O sea, él creaba la norma, él regulaba, o sea, ejecutaba esa norma y él sancionaba la infracción a esa norma. Cuando me refiero a norma, me refiero a todo este conjunto de normas y principios, ¿sí? En una sola persona estaba todo el poder. Esa persona detentaba el poder. ¿De quién? Les repito, venía de una deidad, o sea, venía de un ser superior, de un ser supremo, que es quien le facilitaba a él. Por eso era el elegido para gobernar. El pueblo en esa época no elegía a sus gobernantes. El gobernante ya era una cuestión de estirpe, de clase, de herencia. También, llamémosle, no comparto, pero de supremacía, ¿sí? Del otro lado encontramos lo que es el positivismo. El positivismo, visto desde el punto de vista como el derecho positivo, es el conjunto de todo el plexo normativo, ¿sí? Ese conjunto, ese ordenamiento jurídico vigente en una sociedad determinada, en un momento determinado.
¿Por qué hablamos de una sociedad determinada y de un momento determinado? Porque nos estamos refiriendo a que ese conjunto de normas regula la vida en sociedad de una población en sociedad. ¿Sí? Después vamos a ver que existen, más adelante, ahora cuando avancemos, vamos a ver que existen diferentes clases de derechos, diferentes ramas de derecho, y que hay derechos que abarcan mayor ámbito geográfico, también. ¿Mm? ¿Y por qué hablamos de un momento determinado? Bueno, porque nosotros explicábamos la clase pasada de que el derecho acompaña al hombre. ¿Acompaña al hombre en qué sentido? Acompaña su evolución, su avance, su proceso de desarrollo. Hoy, 2021, estamos hablando de, por ejemplo, derecho informático como la estrella, la rama que está en boga, o sea, está de moda hoy. Pero si nos trasladamos 15, 20 años atrás, eso no existía, pero muy levemente, porque el manejo de Internet estaba reservado para determinadas cuestiones. Si nos vamos más atrás en el tiempo, aún mayor es la diferencia. ¿Sí? Hablar de derecho aeroespacial antes del año 1957, con el Sputnik primero, el primer satélite que llega a dar vuelta alrededor de la Tierra, de los rusos, ya lo dice el nombre, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien ganó la carrera espacial en un primer momento, porque después vieron la llegada de la Luna y los norteamericanos lo superaron en ese sentido, de hablar de un derecho aeroespacial. Antes de eso era inimaginable, porque ¿por qué vamos a regular conductas que aún no fueron creadas, o sea, por el hombre? ¿Cómo vamos a regular nosotros conductas que no existen aún? ¿Sí? Hablemos lo mismo, el derecho aéreo, solamente aéreo. En el derecho aéreo, antes del año 1916, con la primera convención, no era necesario regular. ¿Por qué? Porque en realidad los viajes en aeronaves eran muy reducidos. ¿Reducidos a qué? A lo experimental. Brevemente, la idea del avión tiene, como muchos orígenes, un inicio militar, un inicio bélico. Obtener información, poder volar por encima de los enemigos, y después dijeron, se le ocurrió, bueno, che, ya que vuelo por encima de los enemigos, ¿por qué no le tiro una bombita? ¿Por qué no le disparo? Y bueno, tiraban la bomba, y después fue eso evolucionando, hasta que se produce lo que más importa en el derecho, el comercio. El comercio es lo que moviliza al hombre y también moviliza el derecho. Ya vamos a ver nosotros que nuestra materia está integrada en gran parte por lo que es derecho comercial. Nosotros ya lo vemos como derecho unificado en el Código Civil y Comercial. Estoy hablando del Código de la Nación. Y ahí encontramos entonces la forma de unir con, terminé hablando de derecho positivo, ¿no? La forma de unir con el punto siguiente del programa, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando hablamos nosotros de derecho objetivo, nos estamos refiriendo a eso que hablamos con el derecho positivo. Es decir, al conjunto de normas y principios que regulan la vida en sociedad, de una sociedad determinada, en un momento determinado. ¿Sí? Aquí lo que importa es que ese conjunto de normas es total. Vamos a ir de la norma más simple, una ordenanza municipal, a la norma más compleja, la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, con jerarquía constitucional, enumerados en el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Ahora vamos a ir avanzando también con respecto a eso. Podemos entonces decir que todo esto es el derecho positivo. Primer tipo. Derecho objetivo es igual a derecho positivo. Ahora, derecho subjetivo no es igual a ius naturalismo, a derecho natural. El derecho subjetivo es esa facultad. Yo empecé haciéndoles el raconto, digamos, la síntesis de la clase pasada, diciendo que nosotros, cuando vimos el concepto de derecho, y ustedes fueron los que facilitaron esas dos acepciones, se referían al conjunto de normas, pero primero se refirieron a esa facultad. Bueno, el derecho subjetivo es esa facultad. Esa facultad, ese atributo, esa potestad, ¿sí? Son sinónimos que vamos a utilizar, que refiere a la atribución de los sujetos, hombres, mujeres, niños, que integran una determinada sociedad a fin de hacer valer sus propios derechos. Repito, es la facultad entonces que tienen esos sujetos para exigir el cumplimiento de sus derechos. Por supuesto que esos derechos están plasmados ¿en dónde? ¿En dónde nosotros encontramos los derechos plasmados? ¿En la Constitución? Exactamente. En un primer momento en la Constitución Nacional, pero podemos decir que en todas las normas, no absolutamente todas, pero en la mayoría de las normas, encontramos regulaciones de derechos. Si no encontramos regulaciones de derechos, encontramos regulaciones de obligaciones. Sí o sí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Profe, una pregunta. Sí, Franco. En el derecho subjetivo, cuando el individuo exige derechos que se encuentran en las normas, se refiere a los distintos niveles normativos, ¿no? Constitución nacional, provincial. Exactamente. A todo tipo de normas que regule derechos. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, Gracias.
El derecho subjetivo mío podría ser, ¿se acuerdan que en un momento los que son de acá de Resistencia, el EMI, los vecinos de la cuadra estaban eximidos de pagar EMI en su cuadra? Hoy desconozco si continúa ese beneficio. Bueno, eso fue un derecho. ¿Por qué? Porque es un beneficio que otorgó la municipalidad a los vecinos de esa cuadra. Ahora, si yo vivo acá en Mitre, no me puedo ir a Belgrano al 100 a exigir el cumplimiento de ese derecho. Pero aquí, sí. Muchas gracias por el mate. Gaspar está agradecido. Bien, bien. A mí no me lleva nada, claro, por las dudas, ¿no? No, el servicio no, pésimo servicio, ¿no? Ajá, no. Bueno, entonces, eso, y ahí vemos cómo estoy yo, en el ejemplo, ejerciendo la facultad otorgada por otro, por una norma, una resolución de la municipalidad. Esos espacios reservados para estacionar, cuando está reservado para determinada patente, también. Y de ahí vamos más arriba, ¿eh? Vamos a una ley provincial, por ejemplo, una exhibición de impuestos para una empresa, una nueva empresa que viene aquí a instalarse en el Chaco. ¿Sí? Se hace con un decreto que después tiene que tener una acogida en una norma, o sea, ley. En la Constitución provincial, que es una constitución que está a la par de la Constitución nacional. A la par me refiero en derechos y garantías, ¿eh? Y en otras cuestiones que vamos a ir viendo ahora nosotros. Cuando hablamos también de Constitución nacional, cuando hablamos de tratados internacionales, sean estos con jerarquía constitucional o sin jerarquía constitucional, encontramos todas regulaciones de derechos y también de obligaciones. Recuerden, decíamos también que lo que es un derecho para mí, para otro sujeto va a ser necesariamente una obligación. ¿La obligación de qué? De cumplir mi facultad, de respetar mi facultad. Mi facultad como atributo, ¿eh? Si yo tengo derecho a ejercer toda industria lícita, el Estado puede venir y decirme, no, Javier, vos no vas a poner tu negocio. ¿Puede hacerlo? Si no cumple con los requerimientos, seguramente sí. Ahí está. Ahora vamos a avanzar sobre eso. Bien. ¿Existen los derechos absolutos? Sí, tipo los derechos humanos, por ejemplo, puede ser. ¿Alguna otra opinión? Que son inherentes a la persona, digamos, e intransferibles. Claro, pero es otra cosa. derecho a la vida, digamos, ¿eso puede ser o no? Eso es un derecho humano, de generación, por supuesto que sí, ¿sí? Fundamental, como dice Augusto, inherente a la persona por el solo hecho de ser humano y por el solo hecho de nacer vivo. Vamos ya a la unidad 2, donde te voy a explicar qué es nacer vivo y qué es nacer muerto. Por más que te dicen, no puedes nacer muerto, pero el derecho puede nacer muerto. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes entonces consideran que existen derechos absolutos? Sí. Sí. Me encanta la disidencia, así que alguien que diga que no, por compromiso, por lo menos que me dé un fundamento ahí que se le ocurra. Si me van a decir todos sí, 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 nomás, me he aburrido. Peleenla, todo el tiempo hay que pelear. O sea, para mí sí, profe, porque si hay derechos que son, como dije hoy, inherentes a la persona, que una vez que uno nace, ya nace con esos derechos adquiridos, no hay posibilidad, digamos, de no tener al menos un derecho que ejercer, digamos, Bien, absoluto bien, cuanto menos. bien. A menos que para el derecho nazca muerto y no tengas derecho, digamos, pero me imagino que también debe haber algún derecho para el que nace muerto. Bien, O bien. no, no sé. Ahora, Gaspar dice una cuestión particular. Dice, para mí los derechos absolutos son a la vida, a la propiedad privada sería, y a la libertad. Vamos a empezar de atrás para adelante cuando ustedes me digan, alguien que me diga que no, y que fundamente, no me digan que no porque yo estoy pidiendo más. Fundamente por qué no. Recuerden que en el derecho, en realidad, yo les di creo que este panorama en la clase anterior. Yo tengo mi biblioteca, ¿no? Tengo 2 racks llenos de libros y de botellas, pero libros es lo importante que estamos hablando. ¿Sí? La mitad de esa biblioteca los condena a ustedes. Y la otra mitad los absuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en el derecho van a haber 2 posiciones, cuanto menos, opinables. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia social que nace del hombre. El hombre, las mujeres, los niños, todos englobados, son conflictivos y siempre tienen opiniones diversas. Alguien que me diga que no y que me fundamente el no. Yo creo que para el derecho absoluto es a la vida, porque el resto es relativo a la propiedad y lo demás, ¿o no? No. Yo quiero seguridad. Yo quiero que ustedes vean, esto es absoluto porque es así. Sí, pero no sé por qué. O sea, porque lo demás se puede modificar, digamos, la propiedad y lo que nombró el compañero, pero la vida no. La vida no. La vida no. Coincido con la compañera que el único derecho absoluto, como dice el derecho a una ciencia que se adapta con el pasar del tiempo, me parece que el único derecho absoluto y que nunca va a cambiar es el derecho a la vida. Después el derecho a la propiedad privada y demás cosas, digamos, puede ser que según el transcurso de las sociedades o de la evolución, muten o cambien. Y pero si, por ejemplo, el único derecho a la vida, a ver qué pasaría, digamos, en los países en los que está legalizada la eutanasia con el derecho a la vida.
La eutanasia es una No, decisión no solo la propia. Es que eutanasia, sino el eso ya derecho creo que a depende que, de no, la... que te desconecten. ¿La eutanasia Pero creo está regulada en el derecho nuestro? No, No, profe, está acá en prohibida. Argentina no. No, en Argentina no. En Argentina la Y es algo eutanasia, en realidad necesario. ese derecho a facilitar la muerte, es un homicidio. Puede ser un homicidio simple, puede ser un homicidio agravado, pero en definitiva en el derecho nuestro es eso. ¿Existe la figura que pena al que asista al suicida? En Argentina, Ajá. y debe ser. Usted dijo 2 homicidios, profe, ¿no? Recién. Creo que el segundo que dijo es. No el primero, sino el segundo. Yo hablé de, en realidad hay muchos homicidios, pero en realidad está el homicidio simple de 8 a 25 años, la pena básica, y después se agrava hasta perpetua cuando estamos hablando de estamos hablando del artículo 79 y después pasamos al artículo 80, estamos hablando del Código Penal, argentino. Cuando hablamos de los homicidios agravados, dentro de eso los femicidios, los homicidios que van unidos por el vínculo, que van unidos a la alevosía, que van unidos al odio racial, que se utiliza, los que son cometidos por un miembro de la fuerza pública, en sus funciones, por supuesto, ¿sí? Pero mi pregunta es muy capciosa, porque yo les pregunto a ustedes si hay una pena para el que asiste al suicida. Yo creo que no. Y sí, profe, sería también, también sería homicidio para el que asiste, porque no está autorizado lo que es la eutanasia. O sea, Depende del grado, sí, exactamente, depende del grado de asistencia, ¿sí? ¿Augusto? Para mí, no sé si está penado o no en la Argentina, pero debería, porque la persona que se suicida justamente no está psíquicamente, digamos, dentro de sus cabales, y ayudar o colaborar en el suicidio de una persona que no está en sus cabales me parece que debería ser penado, porque uno tiene una participación importante, digamos, en la muerte de una persona. Y bueno, ya estamos violando el primer derecho, que sería el derecho a la vida. Para mí es algo que excede al que ayuda, digamos. Excede. Si a menos que te pongan un revólver en la cabeza, no te excede, digamos. Si yo voy al hospital berrando y me pongo a ver gente sufriendo, y digo, uy, pobre, este está sufriendo, plac, le desconecto el respirador, este está sufriendo, plac, le desconecto el respirador, este está quebrado, está sufriendo seguro. Es homicidio. Es homicidio. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿tiene algo que ver el... Si yo, esperamos un segundito, Franco, por favor. Si yo me encuentro a una persona muy depresiva y le digo, che, vos sabés que yo tengo un arma, toma acá, te dejo este revólver acá, vos fíjate qué querés hacer cargado de todo. Tengo la calidad de partícipe necesario. Estoy participando con una, digamos, característica esencial. Estoy facilitando el medio para que cometa el suicidio. ¿Sí, Franco? La de Lagomarsino sería prácticamente. Miren, ahí hay un tema muy particular, porque en realidad a él le facilitó un arma para, estamos hablando de lo que es oficial, ¿no? Un arma para seguridad. Si un fiscal no puede acceder a un arma de manera legal o ilegal y tiene que ir a uno de sus empleados para que le consiga un arma, estamos muy mal, es muy sospechoso eso, ¿sí? ¿El suicida tiene pena? Profe, yo lo que quería preguntar antes de ese chiste era si esto tenía algo que ver con cuando se ven investigaciones en la televisión y se habla de autor intelectual. ¿Tiene algo que ver o nada que ver? Claro, claro, esas son las calidades, porque no, yo puedo ser, por ejemplo, puedo tener la mente maestra para cometer delitos, por ejemplo, para robar un banco. Y te facilito a vos, Franco, todo el plan. Y vos juntás a varios más y vas y robás. Bueno, el autor material sos vos y tus compañeros de banda. Yo soy el autor intelectual y depende de la participación que tengo pena. Puedo tener la misma pena de ustedes o una pena reducida para el grado de tentativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si mi plan era esencial para que vos cometas el delito, voy a ser un partícipe necesario seguramente. Ahora, si solamente te facilité, por ejemplo, un código para una de las puertas nomás, y bueno, podemos hablar de que puedo recibir como la pena disminuida del partícipe, que es el partícipe secundario, ¿sí? Vos con tu banda serían coautores, ¿sí? Pero bueno, a ver, claramente, la última pregunta que yo les hice referida a si el suicida tiene pena, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no hay sujeto a quien penar. Al momento de cometer totalmente su actividad, su acto, cesa su vida, cesa la intervención del Estado. Por eso muchas veces los suicidios tampoco es que son muy investigados. Si se llega a comprobar que es un suicidio, queda ahí porque el Estado tampoco tiene tantos recursos como para poder dedicarle a una investigación que no va a obtener ningún tipo de frutos, ¿sí? Ahora, nadie me dice no rotundo. Todos me están diciendo, todos, en más o en menos me dice que sí, que todos los derechos, perdón, que no todos los derechos, que existen derechos absolutos. ¿Nadie piensa que no existen los derechos absolutos? Es que algún absoluto debe haber, profe, como el derecho a la vida, me parece, como que es algo inerte a cada persona. ¿Y el Pero aborto? ahí, profe, y el... Ah, disculpe. Franco, sí.
esto del derecho absoluto no es que puede existir en varias ocasiones y hay otros derechos que se contraponen y por eso dejan de ser absolutos. Entonces, ¿son absolutos o no son absolutos? Y me está pidiendo que diga que no, entonces... Porque tu idea empieza de una cosa, de una forma y termina en otra. No existen derechos Claro, por eso absolutos. pregunto, porque no estaría No entendiendo existen. el por qué. Sí, Franco. Sí, No, Franco. no, no, está bien, está bien, está bien. No existen derechos absolutos. Todos los derechos son relativos. Hasta, vamos a tomar los tres ejemplos que hablaba Gaspar, a la libertad. Sí, yo tengo derecho a la libertad, pero si soy investigado en un proceso penal, porque fui autor de un delito, supuestamente, obvio, porque tengo la inocencia, no la pierdo, el grado de inocencia, el estado de inocencia no la pierdo hasta una condena firme, que me declare culpable, y con un proceso, un debido proceso legal, puedo perder la libertad. O sea, mi libertad se puede ver restringida. Por ejemplo, si me decretan la prisión preventiva para esa investigación, ¿sí? Podemos hablar de que la propiedad privada tampoco es un derecho absoluto porque existe lo que se conoce como el instituto de la expropiación. Si el Estado considera que el inmueble o parte del inmueble mío es útil, y útil con una utilidad, una finalidad social, puede expropiármelo pagándome un valor más un porcentaje. Esto implica necesariamente que mi derecho a la propiedad privada no es más absoluto. Sucede muchas veces cuando se usurpan terrenos privados y después lo que hace el Estado provincial o nacional es expropiar. Le pagan al propietario un valor que nunca es el de comercio, o sea, el valor comercial que realmente hubiese obtenido él, pero la finalidad pública ¿cuál es? Construir viviendas. Facilitar el derecho a la vivienda digna. Lo mismo podemos decir cuando, por ejemplo, para hacer una ruta expropian porciones de campos, porque la ruta tiene que tener una determinada dimensión, más cuando hablamos de una autovía, o sea, que se ensanche esa ruta, a una autopista, más aún, ¿sí? Supongamos de que en la esquina de mi departamento es un lugar muy útil para poner era una escuela, la escuela de mujeres, hace mucho tiempo, bueno, para poner una nueva escuela. Entonces, ¿qué va a hacer? El Estado va a expropiarle al dueño, le va a comprar y va a poner una escuela, va a construir una escuela. O una salita médica, o un centro de salud, un poco más evolucionado, más grande, o una comisaría, tengo de la comisaría a 1,5 cuadras, ¿sí? Eso es la expropiación, el instituto de la expropiación. La propiedad privada, entonces vemos que no es absoluta. Estamos hablando de ejemplos legales, en el derecho. Ahora, ustedes me pueden decir, no, pero que te entre una persona, eso es distinto y es otro tema diferente totalmente. Y el derecho a la vida tampoco es absoluto. Habrán escuchado que yo le decía a Fabricio, le preguntaba, ¿y el aborto? Hoy regulado en Argentina, la interrupción del embarazo. Ese naciturus, ser concebido pero aún no nacido, para el latín, para el derecho romano, tiene derechos. Por supuesto que sí, depende de cómo nos vamos a querer englobar, pero hoy por hoy, nos guste o no nos guste, el aborto es legal en determinadas, con determinados procedimientos, en determinadas situaciones, que en realidad antes también ya era, solo que la sociedad no sabía o no quería saber, porque el Código Penal no penaba, no condenaba, o sea, no daba una sanción para las mujeres que cometían un aborto en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando era fruto de una violación. Y tampoco, por lo tanto, tenía pena el médico que lo practicara. Obvio, lo que sucedía es que llegaba muy tarde o la autorización, o igual se investigaba y se, digamos, estigmatizaba a la persona. En eso coincido totalmente, sí, es cierto. Pero el derecho ya estaba regulado. Y a mi entender como jurista estaba regulado bien. Para esos determinados casos estaba muy bien regulado. ¿Sí? Lo que era importante en realidad era darle al estamento, al Poder Judicial, en todos los estamentos, darle los recursos para que pueda ser más veloz. Eso es importante. ¿Sí? Eso es una verdadera inclusión. Cuando nosotros hablamos también del artículo 14, ahora lo vamos a leer, vamos a ver que dice, en virtud de las leyes que lo reglamenten. Yo le decía, el Estado puede, esto comenzaba, ¿no? esta pequeña discusión comenzaba diciendo, ¿el Estado puede decirme a mí, Javier Roy, que no ponga un negocio? En realidad sí puede. No puede hacerlo arbitrariamente, pero sí puede decirme, pará, ¿cumpliste todos los requisitos para habilitar tu negocio? Tenés la habilitación comercial, tenés la de salubridad, tenés la de los bomberos, tenés el plano aprobado, tenés los libros necesarios, tenés tus empleados en blanco, estás registrado positivamente. De esa manera puede, digamos, coartarme, entre comillas enorme, porque en realidad no está coartando, lo que está haciendo es regular un derecho. ¿Puede hacerlo? Sí. Lo que no puede hacer es llegar y decir, baja la persiana, Javier, porque en realidad yo te quiero cerrar porque, bueno, me gusta tu cara.
o no me gusta lo que vos comerciás, que no sea prohibido. Obvio, si yo me pongo un kiosco de estupefacientes, claramente podría hacerlo, ¿no? Pero si yo tengo un kiosco normal, no hay ningún inconveniente. Bien, ahora vamos a otra pregunta. Esa es una pregunta picante. Vieron que siempre yo lo voy a sacar de su comodidad y lo voy a hacer pensar. La primera respuesta es la que ustedes dan. La respuesta de la sociedad en realidad es esa. Sí, existen derechos absolutos. No, lo que existen son jerarquías de derechos, que también es medio receloso. Vamos a otro ejemplo. Mi derecho a la vida puede prevalecer al derecho a la vida de otra persona. Solamente en situaciones particulares, como por ejemplo es la legítima defensa. Si no, otra conducta está tipificada en el código. Homicidio, lesiones, supongamos, si no se conlleva la muerte, o sea, si no se llega al objetivo muerte, diferentes tipos de homicidio. Por ejemplo, el homicidio preterintencional, cuando hablamos nosotros de que yo quise ocasionar un daño, le pegué una piña, y en realidad se produce un daño mayor, pero yo no preveía ese daño. Yo pensé que yo le quería ocasionar una lesión a la persona. Le pegué una piña en la cara y cuando cayó se pegó la cabeza contra un ladrillo y murió. Yo no le pegué la cabeza contra el ladrillo, yo no tomé el ladrillo y le pegué por la cabeza, sino que fue un producto de un exceso, pero algo que yo no pude controlar. ¿Sí? El exceso de la legítima defensa, que prevé una pena menor para el homicidio. ¿Sí? Las lesiones leves, graves o gravísimas. Pero Profe, siempre está regulado. ¿Sí? las calumnias, las injurias, eso... Las calumnias y las injurias están reguladas en el derecho penal, pero lo que fue pasando fue que fueron cambiando la pena. Nosotros relacionamos, y la sociedad me refiero, relaciona derecho penal con pena. Pero la pena, en realidad, existen diferentes tipos de pena. La pena que toda la sociedad piensa, ¿cuál es? La cárcel, la pena privativa de la libertad. Pero en realidad también existe la multa como pena, existe la inhabilitación, que son generalmente penas, o sea, condenas que están unidas. Puedo yo obtener una condena de 4 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para, por ejemplo, manejar. Porque fui encontrado responsable, o sea, culpable, por un homicidio culposo relacionado a conducción vehicular. ¿Sí? Me pueden encontrar culpable de un delito de corrupción. Por lo tanto, además de la pena privativa de la libertad, que puede ser en suspenso o no, o sea, efectiva o no efectiva, si estamos hablando más de 3 años, estamos hablando de una pena efectiva, ¿sí? Si no hablamos de que puede darse la condena condicional, que yo no pise un centro de detención, ¿sí? Pero puedo tener, por ejemplo, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Todo está estipulado en el Código Penal, ¿sí? O puedo yo obtener directamente una multa. Por ejemplo, no cumplo con los reglamentos para la habilitación del comercio. O voy manejando sin el carnet de conducir o sin el seguro pago. El último, y fíjense que yo no dije el último seguro pago. Yo dije el seguro pago. Y después le tiro ese tip, porque ese tip vale unos buenos pesos para manejar. Pero esos son requisitos que puedo llegar a entender. Ahora, cuando el Estado, estoy hablando siempre de un Estado de Derecho, empieza a coartar derechos sin fundamentos, estamos muy, muy, muy mal. El Estado de Derecho se empieza a transformar y empieza a cambiar las zapatillas por unas botas. ¿Sí? Si nosotros vemos que de la única forma que establece la Constitución de que se puedan limitar derechos es a través del estado de sitio, pero no se declara el estado de sitio y se empiezan a limitar derechos por decreto, estamos complicados. Estamos muy complicados. ¿Sí? Creo que me entendieron a qué yo voy. Si no, fuera de la grabación se los explico. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que, primer punto, no existe derecho absoluto. Ahora, ¿cuántos tipos de derecho ustedes conocen? La pena de muerte, ahí recién veo, la pena de muerte no está legislada en Argentina y no se va a legislar en Argentina porque los tratados internacionales que firmó Argentina con jerarquía constitucional lo prohíben. También me podrían decir lo mismo del aborto. Podemos hablar largo también de eso. Pero, ¿cuántos tipos de derechos ustedes piensan que existen? Profe, en conclusión, sobre el derecho absoluto, no entendí dónde queda el derecho a la vida, por ejemplo? ¿Cuál es la forma que tiene el Estado de privarte de ese derecho? El Estado, y por ejemplo, en realidad, no solamente el Estado, los particulares también pueden privarte de un derecho. El derecho a la vida no es absoluto para el caso del aborto. Para el caso de un homicidio. Y no, el Estado no te está matando directamente. Pero sí la Constitución argentina cambió mucho con el tema del aborto ahora, ¿o no nos tocó eso? Absolutamente nada. Absolutamente. Puede ser porque la salida de una nueva ley deroga, creo que es el nombre, leyes anteriores, o ya sin necesidad de removerlas, las deja inválidas, digamos. Acuérdense de esto es un triángulo, ¿no? En mi mano.
¿Recuerden eso? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver la pirámide de Kelsen, Hans-Kelsen. Bueno, ¿cuántos tipos de derecho existen? Si es que existen diferentes tipos de ¿Se derecho. refiere a tipos, ¿Eh? derecho penal, judicial y eso? Judicial no, ¿eh? No hay No, derecho judicial. penal, ¿Eh? Civil, comercial. ¿Eh? ¿Qué más? no sé si constitucional lo estoy tirando fruta, pero no hay. Privado y público. Ahí Luciano dijo una cosita diferente, privado y público. En realidad, el derecho es uno solo. Bueno, el derecho es uno solo. Que se lo divida en clasificaciones, esto está relacionado a la explicación, digamos, a la forma dogmática, catedrática de poder enseñar el derecho. Pero el derecho es uno solo, es un gran conjunto de normas, enorme conjunto de normas. Pero lo que hicieron los jurisconsultos es decir, bueno, yo no puedo enseñar todo el derecho junto. Yo tengo que empezar a clasificar el derecho. Empezar a separar para poder tomar materias distintas, para poder enseñar de manera parcial. Lo mismo sucede con las matemáticas, lo mismo sucede con la biología, lo mismo sucede con el marketing. A ustedes no le sientan y le dice, en 4 años ustedes van a estudiar marketing. No, en realidad le dicen, van a estudiar esto. El derecho es lo mismo. Entonces, la primera gran división, la primera gran clasificación que existe y la que... ¿Público y privado? Exactamente, que es lo que dijo Luciano, por eso le decía perfecto, es el público y privado. Por un lado tenemos el derecho público y el derecho privado. Y lo que existen, dentro de ellos, se conocen como ramas del derecho. Imagínense un árbol genealógico. ¿Hicieron alguna vez un árbol genealógico que nace de 2 personas y se va expandiendo? Bueno, lo mismo. O un árbol, cuando ustedes dibujan un árbol en la primaria y la secundaria, siempre el dibujo es lo mismo. Es el tronco y después la copa redondita, así como siempre dibujamos, tipo las nubes que siempre dibujaban de la misma forma. Bueno, eso es si nosotros ponemos adentro las ramas, eso es como la explicación que yo les estoy diciendo. Existe entonces una gran clasificación que divide el derecho público y derecho privado. Y dentro de esa gran clasificación encontramos las ramas que lo integran. Claramente, cuando hablamos de derecho público nos estamos refiriendo a ramas que el Estado interviene directamente. ¿Sí? Y cuando hablamos de derecho privado, generalmente intervienen particulares o el Estado, pero desde su punto de vista particular. O sea, como un sujeto de derecho público, pero ejerciendo actos particulares. Muy difícil para entenderlo, no tanto. ¿Qué derecho público me pueden enunciar ustedes? El que yo dije, el constitucional sería público. Constitucional sería público. Bien, el derecho constitucional penal, a mí me encanta el derecho penal, ya se habrán dado cuenta, pero el derecho constitucional es la rama inicial, es el tronco, es la raíz. De allí, o sea, todas las ramas del derecho se relacionan, pero todas encuentran una relación muy especial con el derecho constitucional, porque el derecho constitucional es esa norma básica, fundamental, enorme, que regula nuestra vida en sociedad. Es la primer norma importante. Después podemos tener los tratados, después podemos tener los decretos, después podemos tener las leyes nacionales, las leyes provinciales, las constituciones provinciales. Pero lo que regula nuestra vida en sociedad es la Constitución Nacional. Claro. ¿Sí, Franco? Sí, que son los escritos a los que primero se recurre para defenderte ante una oposición en lo que piensa o se establece. No sé si me explico. Sí, yo entendí. ¿Los compañeros entendieron a qué va? Sí, díganle no, Sí, díganle no. son las normas que regulan, digamos, con las instituciones jurídicas también, ¿o no? Y bueno, es que las instituciones jurídicas son las que empiezan ¿a qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos derecho, o sea, cuando la sociedad crea derecho, alguien tiene que impartirlo. O sea, no está más el príncipe, el rey, el monarca ese para poder impartirlo. En realidad, entonces, en la división de poderes, el poder judicial es quien toma esa obligación. Justicia provincial o justicia federal, nacional, ¿sí? Pero realmente es quien imparte justicia, es quien resuelve, porque en realidad también el derecho lo que viene a hacer es a resolver conflictos. Los hombres somos conflictivos, las mujeres también, y los niños también, como sujetos de derechos, somos conflictivos. Entonces tenemos que, como vivimos en sociedad, tenemos que encontrar que alguien resuelva esos inconvenientes. Y ahí encontramos al Estado. El Estado, a través de la justicia, del Poder Judicial, va a resolver esos inconvenientes, esos conflictos que existen entre particulares. ¿Sí? O entre particulares y el Estado también. Bueno, ¿qué otro ejemplo de derecho público? Derecho constitucional, dijo Facundo. ¿Qué otro más? El penal también. Derecho penal, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué otro No más? sé, Civil y comercial. El administrativo no sé si entrará. Administrativo, sí. Después dijeron civil y comercial y después dijeron otra cosa más. No, civil y comercial. El comercial sería privado, profe. Totalmente. Bien. Joaquín, el comercial, civil y comercial es privado. No, perdón. No, conductas de 2 o más sujetos.
No vi No que era se público, olviden perdón. que siempre No, va a perdón. intervenir el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está creando el derecho. A ver, el Estado está creando el Código Civil y Comercial Unificado, por supuesto que sí, ¿a través de qué? De los legisladores, que en definitiva son nuestros representantes para crear normas. Nosotros los elegimos, ahora dentro de un tiempito elegimos legisladores precandidatos en realidad a diputados Profe, provinciales, si no me equivoco. Voten bien, a quien ¿y quieran el votar. derecho, el derecho internacional entraría en el público o en el privado? ¿O tiene Ah, dos? tiene dos, porque existe el derecho Ah, internacional público y el derecho internacional privado. ¿Sí? El derecho internacional público, como dicen los nombres, es el conjunto de normas que regula la vida de los estados entre sí y de estos con estatutos, o en realidad institutos, sería la palabra, sujetos que tienen personería internacional. Por ejemplo, los ejemplos más fáciles son los ONG, Greenpeace, Cáritas, Médicos Sin Fronteras. Esos son sujetos internacionales que no son estados, pero tienen personería jurídica internacional. En cambio, el derecho internacional privado lo que hace es regular conductas de sujetos particulares, pero de distinta jurisdicción, o algo que a mí me encanta decir, de extraña jurisdicción. ¿Qué sucede cuando yo, argentino, me voy de viaje a Brasil, no sé cuándo vamos a poder repetir esas épocas, y tengo un accidente de tránsito? Cuestión civil. Ocasiona un daño en una casa. Cuestión civil. ¿Qué derecho se aplica en definitiva? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a complicar un poco más, yo, argentino, me voy a Brasil y tengo un accidente con un paraguayo? Más complicado. ¿Qué derecho va a intervenir? Primero hay que mirar los tratados internacionales, pero la primera respuesta es el derecho del suelo. O sea, ¿dónde estamos? Va a intervenir en esas cuestiones el derecho del país en el que nos encontramos, o sea, Brasil en el ejemplo. ¿Sí? Distinto es cuando, por ejemplo, ustedes ponen una distribuidora que lo que hace es importar productos y lo hacen a través de, por ejemplo, Miami, y se incumple un contrato. Bueno, ¿a dónde vamos a regular nosotros nuestra conducta? Podemos ponernos como un acuerdo, yo soy el distribuidor más grande de Miami, podemos decir, bueno, vamos a regular para el caso de que consideremos que se produce un incumplimiento, digamos, el plexo normativo que va a regular nuestros derechos y nuestras obligaciones va a ser el norteamericano. Y vos me decís, no, no puedo ir a reclamar vía judicialmente hasta Estados Unidos. Bueno, hagamos el argentino, entonces, no, bueno, pongámonos de acuerdo y todo puede pasar. También está relacionado a la oferta, a dónde se practica, a dónde se perfecciona, pero eso excede ampliamente. Eso es derecho internacional. Andrea, perfecto. Ahora me acordé que Andrea se fue, por favor. Bueno, entonces, yo, vimos... profe, le pido disculpas porque activé tarde la cámara también. Le aviso por las dos. Bien, gracias. Bueno, No entonces puedo. vimos ejemplos del derecho público, ejemplos del derecho privado, ¿sí? Y hay un derecho que es muy particular, que es el derecho laboral. El derecho laboral hay una discusión, mirá que yo les digo, la mitad de la biblioteca los condena, la mitad de la biblioteca los absuelve. Bueno, siempre existe esa discusión en el derecho, ¿sí? El derecho laboral en realidad es un derecho que está regulado, muy regulado por el Estado, pero que puede, en su arista más, bueno, ya no me atrevería a decir en su arista más grande, ¿no? Pero en una arista importante se da entre particulares, empleador y empleado, patrón y operario, ¿sí? Distinto es cuando trasladamos eso a un ámbito laboral en relación de dependencia del Estado. Mi situación, ustedes saben, yo puedo englobarme en los dos aspectos. Yo tengo una cuestión civil con la facultad, pero también es tomada muy en cuenta mi situación de derecho administrativo, porque yo soy funcionario judicial, secretario y juzgado de garantía número 3, trabajo para la justicia provincial. ¿Sí? Bien que puede ser dividido. Lo que hizo el Estado fue decir, bueno, a ver, no importa si es particular, yo voy a crear normas y voy a regular las conductas igual porque es fundamental hacerlo. Imagínense si no existiera la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, donde no se estipularan o no existieran los convenios colectivos particulares de cada tipo de tarea. Claramente los empleadores van a decir, bueno, acá muchachos trabajan 20 horas al día o las 24 horas al día, y los trabajadores van a decir, yo no trabajo nada y para mí son igual. Bueno, el derecho laboral es un gran avance en el derecho. Hablar de derecho laboral en la época del derecho industrial, o sea, de la revolución industrial, era un chiste. Eran ideas anarquistas, eran ideas comunistas. Miren Peaky Blinders, miren series de esos momentos, estudien, lean sobre la revolución industrial, y trabajaban chicos, nenes, criaturas, nenas y nenes. ¿Sí? Hoy por hoy eso está totalmente prohibido, ya hace muchísimo tiempo está totalmente prohibido el trabajo infantil. Ahora, ustedes como hijos de, por ejemplo, una persona que tiene un negocio, llamémosle una librería, siendo menores de edad pueden participar en esa actividad, facilitando ciertas tareas. Por ejemplo, la de reparto, ¿sí? Pero es un caso muy particular. Distinto es que yo sea dueño de un comercio y diga, che, voy a buscar chicos y chicas de 10 años porque así yo les puedo pagar menos y les puedo hacer trabajar mucho y van a ir y venir sin ningún tipo de problema.
Bueno, eso ya es distinto. Ahí estamos rozando la ilegalidad por muchas aristas. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando entonces. Ahora, cuando nosotros hablamos de el derecho, yo les hablé de las ramas del derecho y hablamos de la clasificación, pero no dijimos de dónde nace el derecho. O sea, el derecho, ¿en dónde nace? Tiene que nacer en algún lado, no es que viene una nave espacial. No hay problema, Luciano. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho, que es el último puntito que nos está quedando en el punto A, de la unidad temática 1, nos referimos a de dónde se crea el derecho, de dónde nace el derecho. Fuente del derecho, fuente, la palabra fuente, está relacionada al latín font. ¿Y qué hay en una fuente? Hay agua. El agua es el origen de la vida, el origen de todo, y en el derecho también. Esto, que por más que parezca muy filosófico y hasta flashero, en realidad se refiere a lo que es el derecho romano, ¿no? Por eso hablamos de font, las fuentes del derecho. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Bueno, suerte que lo dijiste por Muller y no lo dijiste por mí. Lo hacen todas las clases. Bien, Joaquín, qué buena información. Sí, Augusto. ¿La cultura puede ser? No, es concepto, pero no es cultura. ¿Cuál es la fuente? Contexto. ¿Eh? Contexto. ¿Dijiste? Tampoco. La Constitución puede ser, profe. Ahí la respuesta inicial es un no. Pero Yo pensé que iba más por el La relación tema de entre individuos, por vivir en sociedad. la comunidad. ¿Es con C? ¿Es con C? Una. Después hay una que tiene la L, otra que tiene la D, otra que tiene la J. Otra Profe, que ¿cuál es la pregunta? Se me cortó el vuelo. ¿Cuáles Tiene son que las ver fuentes del derecho? usted decía recién las iniciales, jerarquía. No. O Sí, sea, sí, sí, con más que le pega una. no, con la pirámide. Me sale ahora el nombre, La pero. pirámide de Kelsen. No, no. Ah, Lo que puede vos estás ser, diciendo, Franco, es el orden de prelación de las leyes, la jerarquía eh, normativa. O sea, vamos a decir bien. eso. puede ser de dónde nacen los derechos, por ejemplo, como dijo, de la Constitución, de los acuerdos entre personas, de, no sé. El derecho nace en la edad moderna, ahí con los reyes y eso. No, el derecho nace. Facundo, vos tuviste la primera clase, me voy a enojar con vos. El derecho nace con el derecho nace con Adán y Eva. Sí, Si vamos a ser obvio. religiosos como los primeros habitantes de la tierra. Sí, sí, sí. Con eso nace el hombre, el derecho. Lo que pasa es que se va perfeccionando en el tiempo y el derecho que hoy conocemos nosotros es el derecho moderno, el derecho contemporáneo. ¿Sí? Pero en realidad, desde Adán y Eva tenían ya. Es más, Adán y Eva tenían algún derecho y unas obligaciones. ¿Cuál era? Tenían el derecho a vivir en el paraíso. Corríjanme, porque yo no soy tan religioso tampoco, ¿sí? El Edén creo que era, tenían derecho a vivir ahí, poder hacer todo. Lo único que no tenían que hacer los dos era comer la manzana, y que hicieron los dos. Fueron y comieron la manzana, porque así somos nosotros, digo, somos objetivos. Bueno, eso es derecho también. El primer derecho escrito son los 10 mandamientos, que se conoce. Después vamos con el Código de Hammurabi, como una obra jurídica muy grande. El Código Napoleónico. ¿Sí? Augusto, ¿vos estabas por decir algo? Si el derecho es un conjunto de normas, puede ser que surja de la ley. Bien, ahí está, L, la segunda. Hoy en el tiempo es la más importante. La costumbre es la primera, la C. Costumbre, ¿sí? La otra es la D, la doctrina, la J, la jurisprudencia, y por último, relegadita, la J segunda, que es la justicia. ¿Sí? Costumbre, ley, doctrina, jurisprudencia están en el mismo lugar, y justicia en el final. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué significa cada una. Pero de todas esas nace el derecho. De esas fuentes nace el derecho. ¿Sí? Si estamos hablando de un derecho internacional, como hoy hablamos del derecho internacional público y privado, la ley se va a transformar y va a llamarse tratado. ¿Sí? Pero recuerden que cuando en la clase pasada también hablamos nosotros de lo del sistema anglosajón, el common law, yo le decía, el derecho, sobre todo el derecho británico, el derecho inglés, el derecho de Gran Bretaña, está basado en la costumbre. El derecho norteamericano en realidad está basado en la jurisprudencia, en gran parte, ¿sí? Pero que esté basado implica que hay una fuente pero importante, no que no existen las otras fuentes. Siempre va a existir la otra fuente. Cuando hablamos de costumbre, nosotros hablamos de que la costumbre en realidad es un hábito adquirido por la repetición de actos que son iguales. ¿Sí? También podemos decir que la costumbre es una práctica constante y uniforme de esos hábitos, o sea, de una conducta. ¿Por parte de quiénes? De todos los miembros de una comunidad social. ¿Sí? Y tienen estos miembros la convicción de que ese comportamiento es obligatorio. Y ahí les tiré los dos elementos.
¿Qué pasa? La costumbre no está escrita. La costumbre es una norma no escrita. La costumbre, como yo les dije, es ese hábito. Ese hábito implica continuidad en el tiempo. Implica también una comunidad social, un grupo social que la cumpla, que la lleve adelante y que además sepan que ante el incumplimiento, la sanción existe. Por eso es obligatorio. ¿Qué costumbre conocen ustedes? ¿La vestimenta puede ser, profe? Sí, sí. No es lo que estaba esperando, pero sí, puede ser. Pasa que estamos hablando de un grupo social más reducido. Por ejemplo, yo no me voy a ir a una audiencia de malla y musculosa. Por más que sea el secretario, por más que sea el juez, no voy a poder hacerlo eso. ¿Sí? Así que sí. Franco, ¿El idioma? Las no. religiosas. Las religiosas pueden ser también dentro de una comunidad. Por ejemplo, yo hablo del catolicismo, darse la paz. ¿Sí? La costumbre de aportar el diezmo. A veces no es esta costumbre, es más obligación, pero bueno. ¿Franco? Yo iba a No, decir pagar impuestos, pero no sé si va también. No, eso es ley. Respetar las leyes, iba a decir yo, profe. Por ejemplo, no agredir a la otra persona. Eso es ley. Eso es ley. Pero la costumbre hace la ley. Pero si yo la transgredo, no voy a tener el rechazo de la sociedad. Lo que voy a tener es la sanción del Estado. Me voy a ir a Canadá un tiempito. Entonces, puede ser que esté relacionado a la ética y a la moral. Ahí va, ahí va. El saludo. El saludo es una costumbre que no tiene una sanción jurídica directamente, pero sí tiene una sanción moral. Si yo llego acá, o cuando estábamos presencial, si en algún momento podemos volver a presencial, o si me los cruzo en la calle, me los cruzo en el boliche, ahí puede ser distinto, pero bueno, si no. Y ustedes me ven y yo no los saludo. Nos vemos los dos, ¿eh? No es que no paso enfrente de ustedes, o me siento acá y empiezo a hablar tacha, porque el derecho. ¿Tengo una sanción jurídica? No. Pero sí tengo un reproche moral, que es la sanción verdadera. Ese reproche moral que ustedes van a decir, pero Javier es un irrespetuoso. No me saludó cuando nos vimos. Y no es que estaba en una situación muy comprometedora que no pudo saludarme. Entra al aula virtual en este caso, y no saluda. Claramente está incumpliendo Profe, una costumbre que es el saludo. ¿Sí, si va Facundo? también por el lado ese, ya sea también por los sentimientos, el tema del amor, por ejemplo, esa cosa también recibe una juzgación moral, como usted dice. ¿Puede ser? Al derecho no le importa el amor. Y muy bien que lo hace. Pero sí el saludo. El saludo sí. El amor no. El amor puede traer ciertos inconvenientes, como el desamor también, ¿no? Pero directamente no. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a amarnos. Si no somos religiosos, por supuesto, eso podría ser una consecuencia de una costumbre religiosa. Pero una costumbre no es amarnos. ¿O ustedes me aman? Claramente no, porque yo tampoco los amo. Los puedo apreciar, puedo estar contento por ustedes, puedo sentirme orgulloso también por ustedes, por su avance, pero no los amo. Profe, ¿puede ser que ahora por una cuestión de respeto también, la costumbre? Sí. Entonces ahí, dentro de lo que es costumbre, ingresan todos los valores. Sí, sí, sí. Pero también no se olviden de que algo que yo no tomo y que le trajeron ¿dónde está Gaspar? El mate. El mate para nuestra población, no la chaqueña, la argentina, es una costumbre previa a pandemia compartir el mate. Una de las cosas que a mí por eso no tomo mate, porque me gusta compartir. ¿Cuántas veces me habrán invitado a mate y habrán dicho, ¿qué le pasa a este pelo? ¿Por qué no acepta el mate? ¿Quién se cree? ¿Quién? ¿Por qué no tomo mate? No, porque no me gusta el mate. Tomé 2 veces en mi vida, me quemó la boca y no me gustó más. Y no me gusta compartir una bombilla. Seriedecidio, es así. ¿Podrá la gente compartir? ¿Podrá? Bueno, ella no, pero sí. Bueno, pero ese, yo tenía un reproche moral. ¿Cómo que no tomaba mate? No, tomo tereré, tampoco vamos a compartir. Tomo café, como loco. ¿Sí? Pero no comparto, no tomo el mate. Y yo tenía, no es que me estoy victimizando tampoco, pero sufría cierto rechazo moral en la facultad. Ustedes secundaria, no toman mate, ¿vos qué te crees? Con los correntinos, imagínense. No tomo mate. Sí, bueno, era el dicho raro, como también con los chaqueños y todo, pero bueno, era así. No sé si todos ustedes toman mate. Por la cara veo que claramente muchos están tomando mate. Vos toman mate y están diciendo qué le pasa a este. Pero bueno, ¿tengo un reproche? ¿Tengo una sanción? Sí, moral. Podrán decir quién se cree que no toma mate. Bueno, también podemos decir que por una cuestión de salud tampoco es tan aconsejable tomar tanto mate. Bueno, tampoco le voy a dibujar todos los fundamentos para ir en contra del mate. La producción tabacalera me va a atacar. Pero eso también tiene. Y recuerden que la sanción a la costumbre, o sea, al incumplimiento de la costumbre, es una sanción moral. No hay una ley que diga que todos los argentinos tienen que tomar mate. No hay una ley que diga que todos los argentinos se tienen que saludar o que se tienen que vestir de tal manera. Existen algunos reglamentos que lo que buscan es mantener el decoro de ciertos lugares. Por supuesto que yo no voy a ir a un casamiento en una iglesia católica o judía
también de la misma forma que decía, malla y J y remera. O no voy a poder ir, por ejemplo, a una audiencia si no voy vestido de manera decorosa, por lo menos camisa. La corbata estamos aceptando de que no Profe, sé. ¿Sí? ya que estamos con esa costumbre de la vestimenta, el tema de ir a rendir los estudiantes de Derecho, ¿es una costumbre o una obligación a la hora de rendir un final vestido de manera correcta? Un poco y un poco. Porque en realidad la UNE y todas las facultades tienen su reglamento, como ustedes también tienen su reglamento, y no me mientan, no leyeron el reglamento de alumno. Bueno, deberían haberlo leído porque nosotros le recomendamos al primer año. Yo lo leí, lo leí varias veces como docente y revista, existe también el reglamento docente, ustedes deberían haber leído los dos. No lo hicieron, no lo van a hacer, ya se están por seguir, no me mientan. Pero bueno, pero en realidad lo que se exige es una vestimenta decorosa. El tema es que se impuso esa costumbre que es la de ir de vestir. Para los hombres saca corbata, las mujeres no, por supuesto que no, pueden ir con un pantalón de vestir, pueden ir con una pollera, pueden ir, he visto chicas que rendían con jeans, obvio no con el jean todo roto, ese hot jean viejo, ¿no? Que apareció de nuevo, la moda de cíclica, pero era así. La sanción aquí va a ser una sanción moral nuevamente. O sea, la sanción puede ser, claramente, lo he visto, no lo he vivido, pero lo he visto, salir mal a los alumnos. ¿Pero por qué? Porque el docente quería lograr ese objetivo nomás. La otra mesa estaba vestido con la corbata acá arriba, el saco, por más que va a 60 grados de calor. Bueno, eso es una sanción moral. No está bien. No está bien. Pero sí, yo siempre le decía a ustedes pueden ir a rendir de... nosotros nunca exigimos, ni nosotros ni nadie, pero yo que le va a exigir cómo tiene que ir vestido usted, mientras que no vayan desnudos o no vayan alterando la moral y las buenas costumbres, o sea, que vayan directamente con el hot jean ese, sean hombre, mujer, lo que fuese, pueden ir tranquilamente con bermuda, los he visto con malla también ahí, y por un lado va un poco la envidia mía, que yo iba de saco y corbata y veía, tenía el calor y los veía a ustedes tan frescos tomando bebé ahí que me daba un poco de bronca, pero nunca descargué mi ira por ese lado. Pero bueno, ahí encontramos entonces el concepto de costumbre, y ahora vamos a ver los dos elementos de la costumbre, ¿sí? Por un lado tenemos, que ya lo hablamos, pero por un lado vamos a ver el elemento material o reiterativo, también lo llaman la doctrina, ¿sí? Material o reiterativo, que es eso, está constituido por la continuidad, la repetitividad de los actos que nosotros consideramos que son costumbre, ¿sí? Y el elemento psicológico, jurídico o volitivo, también de la voluntad, es el convencimiento por parte de nosotros de que esa conducta reiterada es obligatoria. Porque si la costumbre, por ejemplo, la costumbre del saludo desaparece, nadie se va a enojar porque no lo saluda. Si nosotros nos trasladamos a otra sociedad, la gente no saluda a su vecino. En cambio, nosotros vamos al kiosco y lo saludamos de día, lo saludamos de vuelta, nos quedamos a hablar, hablamos con este, hablamos con el otro, hablamos con el kiosquero. Si ustedes se van a otro país más frío, llámese de Norteamérica, Europa, le piden o le dan la botella, sí, acá está, sí, tomá, $2, nos vemos. ¿Son considerados que están faltando el respeto o no? Como, no sé si era, no sé, creo que en Japón tenés que sacarte los zapatos antes de entrar, por ejemplo, a una habitación. En las casas creo que es. Creo. Pero ellos son muy costumbristas, al extremo ya. ¿Sí? Después encontramos costumbres que en realidad se transformaron en leyes. El derecho comercial nace por la costumbre. O sea, la forma de llevar adelante el comercio primero estaba regulado por la costumbre. Por eso hablamos de que la costumbre es una fuente del derecho. Creó derecho. Por supuesto, todos los derechos, todas las ramas de derecho tienen algo de costumbre. Porque antes de ser legislado a través de una ley escrita, vino la costumbre oral, repetitiva, trasladada en una sociedad de generación en generación. Claro, el intercambio, el trueque en ese momento que fue avanzando con el florín y un montón de cosas. Exactamente, vos te estás ubicando en Italia, pero si nos vamos a otro país también lo mismo, la forma de llevar adelante. ¿Cómo se casaba en la antigua Roma? ¿Cómo se ejercía, o sea, cómo se concretaba un acto comercial en la antigua Roma? Se pasaba la mano. Para terminar un acto de comercio era el choque de manos. Esto significaba que el acto comercial se llevó adelante satisfactoriamente. Por supuesto, existió la traditio, la tradición. Yo, vendedor, entregué la cosa, le entregué el celular, no sé si le entregué la vaca y el otro me pagó las monedas de plata o de oro. ¿Sí? Pasamos la mano y ahí se terminó de perfeccionar. La confaerratio es el matrimonio nuestro, el derecho romano. ¿Cómo se perfeccionaba? No iba el hombre, la mujer ante una persona y listo. No. Iba la familia del marido, del hombre, la familia de la mujer, los pater familia, o sea, las cabezas de la familia, generalmente son los más antiguos, ¿sí? El que está encargado de toda la familia, era el que hablaba con el otro, se llevaba, se lo inscribía, se hacía todo un show para que la sociedad conozca, y ahí se perfeccionaba.
Hoy por hoy, si yo me quiero casar con Ayelén, fuera del ejemplo, vamos al registro civil y ahí mismo nos casamos. O pedimos fecha y nos casamos ahí. No necesito otra formalidad más que, por ejemplo, 2 testigos, firmar el acta ante un oficial público. Un nacimiento también. Antes recuerden, antes, mucho tiempo antes, estamos hablando ya de más o menos 100 años antes de ahora, los nacimientos y las defunciones se encargaba de inscribirlas, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Si era una función del Estado. Bueno, se encargaba de inscribirla a la Iglesia Católica. Así también tenemos faltantes absolutos de acta de nacimiento y de acta de defunciones. Recuerden que la Iglesia Católica es un sujeto, ya lo vamos a ver en la unidad 2, sujeto público. La católica. Bueno, entonces vemos ahí lo que es la costumbre. La costumbre siempre es verbal, ¿sí? Ustedes pueden leer, pueden encontrar obras, escritos, doctrinas sobre costumbre, pero en realidad no la van a necesitar escrita, porque es algo que ustedes la hacen continuamente, ¿sí? Ahora avanzamos, y es antigua, ¿sí? Avanzamos en lo que es la ley. La ley es la norma escrita, ¿sí, Augusto? ¿Cuál era el otro elemento de la costumbre? Tenemos el elemento material. Bueno, el elemento material, si hicimos el cambio. El elemento material o reiterativo, y por el otro lado tenemos el elemento psicológico. Ok, ¿Sí? Que eso es donde arrancamos a hablar del derecho comercial, sería entonces. Exactamente, exactamente. O sea, reiteradamente llevaban adelante la práctica comercial de esa manera, y además ellos sabían que era obligatorio. Ellos sabían que la única forma de llevar el comercio era así. Después, por supuesto, vino la ley, se creó, por ejemplo, el Código Napoleónico como primer gran obra importante de derecho civil, y se reguló cómo se hace el comercio, o sea, cómo se perfecciona el comercio, ¿sí? Yo puedo hacer el comercio en virtud de mi propia forma. A mí nadie me dice cómo yo tengo que vender. Son ustedes los que van a orientar eso en una de sus ramas a explicar cómo vender o a quién vender. Pero la ley no se mete en eso. Sí dice, por ejemplo, vos podés vender alcohol o cigarrillos a personas mayores de edad. En Argentina, 18 años. ¿Sí? Vos podés, ahora con la cuarentena, ejercer tu comercio en determinado horario, depende del rubro. ¿Sí? Cuando hablamos de ley, nos referimos a esa norma escrita. La primera diferencia que encontramos es lo oral, costumbre. Lo escrito, ley. Siempre. No pueden dudar, no pueden errar ahí. Cuando hablamos nosotros de ley, entonces nos estamos refiriendo siempre a esa norma escrita que también regula actividades del hombre en sociedad, del hombre y la mujer, los niños en la sociedad, por supuesto. Pero la particularidad que tiene es que es escrita. Y al ser escrita es conocida. Ustedes me dirán, no, pero yo no puedo conocer todas las leyes que existen en Argentina. Y tranquilamente me pueden decir, pero usted tampoco conoce todas las leyes. Claramente, claramente. No hay una persona que conozca todas las leyes. Ni los mismos legisladores que crean las leyes conocen las leyes. Pero eso no nos exime de responsabilidad, porque las leyes se publican en un boletín oficial, provincial o nacional. Y ese boletín oficial antes se regalaba, se encontraba en las dependencias nacionales y provinciales, después se empezó a vender, salía 10 centavos, llegó a valer hasta $1 en el transcurso del tiempo, y hoy lo encontramos virtual. En ese boletín oficial se publican las leyes. Las leyes pueden tener un periodo, leyes temporales. Por ejemplo, cuando me refiero a leyes me refiero a normas en general, como les dije. Por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia. Situación extrema, una guerra, o una situación climática, una inundación. Bueno, necesariamente por un decreto de necesidad de urgencia lo que hace el Estado Nacional es transferir fondos a la provincia del Chaco. O sea, cerciona me refiero a limita derechos. Por ejemplo, hay un tumulto muy grande, hay una revolución, bueno, limita derechos. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos salir más después de las 10 de la noche. Lo que pasó con la cuarentena. Con el ASPO y después el DISPO. El aislamiento social preventivo y obligatorio, y después el distanciamiento social y preventivo y obligatorio. Y hoy ya no sé ni en qué etapa estamos, pero seguimos transitando la cuarentena. Esto encuentra, lo que yo estoy diciendo de la publicidad de la ley, encuentra su obligación para la gente. Ah, pero yo no sabía que no podía circular a esa hora. Fuera de los medios de información, la gente está obligada desde el momento que se hace público. De así, si no estipula una entrada en vigencia la ley, lo que va a hacer es 8 días después de su publicación. Hoy es 20, ¿no? Bueno, a partir del 21, el 21 es el primer día. Siempre corridos, ¿sí? Yo les hablaba de las catástrofes porque pueden decir, bueno, por 2 meses, 3 meses se va a aumentar la coparticipación federal en la provincia del Chaco. Por esta inundación que está sufriendo, por esta sequía que está sufriendo, ¿sí? Los decretos de necesidad de urgencia vienen siendo prorrogados
en reiteradas ocasiones. Nosotros venimos viviendo de crisis en crisis económica, y no solamente lo dice la vida nuestra, sino que lo dicen los decretos de necesidad de urgencia, tanto provinciales como nacionales, los DNU, dicen eso, estamos en crisis económica, en una emergencia económica. Entonces se permiten disponer de fondos de otra manera. ¿Mm? Bien, entonces... Incluso, profe, si creo que no me equivoco, hace no mucho se dieron cuenta de que la emergencia hídrica de la inundación de Santa Fe seguía vigente después de 20, 25 años. Exactamente, nunca habían derogado eso, porque no establecía un periodo de tiempo, sino una situación. Y se olvidaron. Nuestros gobernantes son medio crotos, la verdad es esa la palabra. Son medio inoperantes. Tiene mucho laburo. Sí, están hasta, sí, no, imagínense si... No, yo no sé cómo viven pobres hombres, hombres y mujeres, obvio, ¿no? Deberían aumentarse claramente el sueldo, sí o sí. Bueno, el sarcasmo es muy útil para estas situaciones, porque no queda otra cosa más que eso, reírnos o llorar o votar diferente. Bien, siempre que nosotros hablemos de una ley, recuerden esto, es una norma escrita. La finalidad es igual que la costumbre, regular la vida en la sociedad, regular conductas. Cuando hablamos de conducta, hablamos de acciones y de omisiones. O sea, de qué puedo hacer y de qué no puedo hacer. O sea, qué me tengo que abstener de hacer, ¿sí? Bien, además de eso encontramos también lo que yo decía, la doctrina y la jurisprudencia. Bueno, la doctrina, ¿qué es la doctrina? La doctrina es la opinión de los estudiosos del derecho. ¿Acerca de qué? De cuestiones jurídicas, obviamente, ¿sí? Y a veces también dan soluciones. Por ejemplo, doctrina puede ser un libro de derecho penal, general, parte general. Doctrina pueden ser, cuando ustedes reciban la unidad 4, mis escritos. Bueno, lo de Adelén, bueno. Doctrina es también, yo decía, mis escritos que te voy a facilitar. Ahora, o entre hoy y mañana, o el domingo más tarde, yo le voy a facilitar material para la unidad 1. Eso es doctrina. La doctrina son los libros, son las opiniones de los, nosotros decimos, juristas, o mejor aún, juriconsultos. No especialistas en derecho. ¿Sí? No todos escriben, no es fácil escribir, no es fácil enseñar. Hay muchos abogados, hay muchos especialistas en ramas o materias especiales, pero hay pocos docentes y hay pocos doctrinarios que lo hagan bien, que lo hagan bien, no implica que lo hagan mal. Bueno, ¿la jurisprudencia qué es? Esa palabra que a veces hasta les resulta difícil a ustedes, la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los órganos judiciales. O sea, los fallos jurisdiccionales o judiciales del Estado. ¿Sobre qué? Sobre situaciones idénticas o análogas. Continuamos un poquito más y ahora les explico esto. ¿Qué hace la justicia? ¿O a través de qué habla un juez o una jueza? No habla a través de un micrófono. Realmente a un juez que se lo conoce, o una jueza que se lo conoce, porque asiduamente habla públicamente, está perdiendo un poco su función. Porque en realidad, el juez, la jueza, tiene que hablar a través de sus sentencias. Esa es la forma de hablar. Que le dejen a los voceros de la justicia, a la prensa, al departamento de prensa de la justicia que hablen. Eso es lo que es bueno. El juez debe trabajar, la jueza debe trabajar, y debe hablar a través de sus sentencias. Y sus sentencias deben ser muy buenas. ¿Por qué? Porque si le vamos a tirar palo a los gobernantes, vamos a tirar palo también a la justicia, por más de que yo integre la justicia. Deben ser buenas. Todo lo que trabajamos para el Estado, no importa el estamento, ¿sí? No importa la instancia, no importa el tipo de trabajo, no importa la importancia. Tenemos que ser los mejores. Yo todo el tiempo tengo que ser el mejor secretario del Fuero Penal de primera instancia. No porque yo me lo exija así, sino porque ustedes me están pagando el sueldo. Ustedes y toda la sociedad me está pagando el sueldo para que yo sea el mejor. El juez tiene que ser el mejor. El diputado tiene que ser el mejor. El senador tiene que ser el mejor. El gobernante, el gobernador, vicegobernador, los ministros tienen que ser los mejores. No puedo poner a alguien más o menos. No, porque me cae simpático, tiene contacto, me sirve que esté ahí, es lindo. No, yo tengo que ser el mejor. Yo acá tengo que ser el mejor docente. Obvio, no tienen vara para compararme en derecho, pero me van a poder comparar con sus otros colegas profesores. Yo tengo que ser el mejor. Y si no soy el mejor, tengo que dejar de ser docente. Porque me están pagando también un sueldo para eso. Distinto es si esto es una reunión de Zoom de amigos, donde me dicen, Javier, vos que sabes nada, yo te cuento más o menos oído, te hablo así de lo que yo pienso, y no te cito ningún autor, y no tengo ni didáctica, no tengo parte metodológica para enseñarte, no respeto ninguna pauta, ningún text, nada. Bueno, tengo que abandonar claramente mi profesión, ¿sí? La jurisprudencia, entonces, es la forma de hablar de los jueces. Pero esa forma de hablar, ese conjunto de fallos, tiene que ser referido siempre a una misma temática. Por ejemplo, a accidentes de tránsito. ¿Sí? Ustedes sabrán que en una intersección, en un primer momento, el que tiene prioridad de paso es quien viene por la derecha. ¿Sí? Ahora, si en una intersección se produce un accidente de este tipo, trompa con trompa, en un primer momento quien tiene responsabilidad por el accidente, sin un análisis más profundo, es quien venía por mano izquierda.
¿sí? A menos que ustedes puedan demostrar que el que venía por la derecha venía, por ejemplo, hablando por el celular, o venía con un exceso de velocidad, o venía alcoholizado, o drogado. ¿Sí? Ahora, distinto es si, por ejemplo, ya iba finalizando el traspaso, digamos, el que iba por el carril izquierdo y el que viene por el carril derecho lo choca. Esa prioridad desaparece. En ese sentido estamos hablando de jurisprudencia, porque todos los hechos similares o idénticos se resuelven de la misma forma. Como yo les digo, ¿quién tiene la responsabilidad de indemnizar por las lesiones y por los daños? El que iba por la izquierda o iba por la derecha, en los dos ejemplos que yo les di. Profe. ¿Sí? Y puede ser una jurisprudencia también en que en su momento, o sea, si bien estaba establecido de que el que va por la derecha tiene prioridad, pero ¿y si yo vengo por la izquierda en una avenida? Sí, en la avenida tiene prioridad de la derecha. En realidad eso es un ficticio. En la avenida no existe prioridad. O sea, si yo vengo por la avenida no existe prioridad. Igual tiene el de la derecha la prioridad. Ojo, ojo, sepan eso. No es que ustedes vienen por la Sarmiento, pueden pisar 50 porque es el máximo, no hay drama, nada, que frenen, no. No. ¿Sí? Gaspar, dos cosas, sí, decime. Ay, al ansioso tiene que esperar que tipe. Dale, Gaspar, dale, Gaspar, dale, Gaspar, me voy a poner nervioso. Bueno, listo, te perdí la oportunidad. Vamos a ir nomás nosotros. No, dale, Gaspar. Dice, yo tengo entendido que aunque vengas por derecha y te cruza una avenida, la jerarquía de la avenida es superior a la calle. Vamos a juicio. Vamos a juicio, la neta, eso es otra cosa. En la avenida el máximo es 60. Depende de qué avenida y depende del lugar de la avenida. Sarmiento en el centro es de 50. Sarmiento al fondo es de 60. Estamos hablando al fondo de la parte de los boliches, digamos, ¿no? Es 60. ¿Sí? Una calle es 40, la máxima. ¿Sí? También sucede, por ejemplo, en las cuestiones de despido. Entonces, una pregunta que se me surgió recién. En la rotonda tiene prioridad el que va por la rotonda, ¿no? Sí. Ah, está, esa es buena El que manera, está dentro de la rotonda. Claro, a eso, está dentro de la rotonda. Por eso el cartel de ceda al paso o ceda al faso está del lado derecho, o sea, el que va circulando por la... Ustedes dirán, che, ¿por qué si el que está afuera viene con más velocidad? Y bueno, porque si vamos a poner esa norma, el que está en la rotonda no pasa nunca. ¿Sí? Quedó grabado. Pero está ahora el debate ya de la legalización de la marihuana. No se olviden, como le dije la clase pasada, recuerden cuándo se dan estos grandes debates, en épocas electorales, y generalmente para tapar otras cuestiones. Lo mismo pasó con el aborto. ¿Sí? No se olviden de eso, sepan de que una revolución puede ser buena, pero una evolución es mucho mejor y es necesario evolucionar como sociedad, no involucionar. Para eso nuestro gobernante, nuestro Estado tiene que avanzar también con nosotros. A favor, que me está preguntando ahí Gaspar. Soy secretario subrogante del juzgado de la tierra número 5 especializado en narcomenudeo. ¿Sí? Funcionalmente, estoy pensando, siempre lo pensé, y es una opinión muy compartida, de que en realidad hay un error al penar al consumidor. Y ya está el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia hace mucho tiempo que así lo dispuso. Ahora, si ustedes me preguntan qué opino de los búnkeres, de los dealers, hay que ir con todo el peso de la ley, con toda la fuerza del Estado en contra de eso, porque es ilegal. ¿Sí? Ahora, el consumidor es distinto. La situación del consumidor es distinta. Que se coma un garrón, que se coma un proceso, que después termine en un sobrecimiento, y bueno. Pero al dealer hay que atacarlo. Jurídicamente hay que destruirlo. ¿Sí? Hay que perseguir al dealer grande, al que realmente mueve cantidades. ¿Sí, Augusto? Y blanquear toda esa estructura para un beneficio económico, digamos, ser consciente de la realidad que existe en todos los estupefacientes y para, primero que nada, el cuidado del consumidor, regularlo y luego para tener un control sobre esa estructura y poder, por ejemplo, aportar al PBI de la nación gracias a ese segmento de consumidores que lo vas a tener, digamos, instruido con una serie de capacitaciones. Y cuando hablo de esto, no hablo solo de la marihuana, ¿no? Hablo de las demás cosas. Bien, pero acá recién se empieza, y en la mayoría de los estados se empiezan a regular en un primer momento con la marihuana por ser conocida como la droga más blanda, ¿sí? No está mal lo que decía Augusto, es más, comparto con tu opinión, ¿sí? Pero el tema es que es un debate que hay que dar todavía, y realmente nosotros, y como opinión personal, digo, estamos como sociedad y como Estado tan avanzado para poder llevar a la práctica una ley como tiene, por ejemplo, Holanda, o no vamos tan lejos como tiene Uruguay, que Uruguay produce, el Estado uruguayo produce, y después se lo dio a las empresas particulares por una licitación, y la seguridad le brinda el ejército, además de la seguridad privada de esos, el ejército está custodiando, y se escribieron los consumidores, y existen los grupos de consumidores. Realmente es un debate muy grande. Yo por eso les digo, del consumidor no estoy en contra. Del vendedor, sí, por supuesto, porque
La droga, como cualquier otra droga permitida, llámese alcohol, llámese pastillas, farmacéuticas, en exceso es muy mal, es muy nocivo. No solamente para la persona, uno elige con qué veneno matarse, pero sí para la sociedad. Cuando eso traslada perjuicios a la sociedad es muy importante. Por eso se prohibió manejar alcoholizado. ¿Sí? Eso es uno de los fundamentos de la cual qué es lo que puede suceder, cómo se afectan los sentidos. Pero sí, yo creo que en algún tiempo, no me animo a decir corto, mediano o largo plazo, se va a ir al camino de la regularización y la legalización. Pero para mí, en ese orden. Regularizarlo y después legarlo. Lo que ya está sucediendo con el registro este de consumidores. ¿Sí? En un país también, ¿sí? Sí, Augusto. Dije el nombre del registro creo que no es de consumidores, sino de quienes serían proveedores. Pero en realidad, ¿qué es productor? Creo, Renapor. Reprocan. Reprocan, ahí está, el producto. Bien, de cannabis, exactamente. Bien, eso es un avance. Pasa que si eso no se lo hace público, sobre todo a las fuerzas de seguridad, se va a seguir judicializando al consumidor. Y eso es lo que no sirve. Eso es lo que no sirve. Porque se está penando una conducta que hasta hoy, o sea, en ley está prohibida, pero en jurisprudencia está permitido, pasó Arriola, estamos generando un caudal enorme de procesos que jurídicamente, socialmente, económicamente son inservibles. Tenemos que atacar a los grandes, sí, procesos que salen plata de consumidor, que salen plata de nosotros, son recursos. Recuerden que los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y nosotros vamos a seguir atacando a ese grupo de personas. Es necesario. Bueno, obvio que del otro lado los extremistas me podrán decir, sí, pero la función del Estado es garantizar la seguridad, y el artículo 19 dice que tampoco se pueden, las acciones privadas son privadas, particulares de los hombres, están fuera de la injerencia del Estado, solo reservadas a Dios. Yo no tiene nada que ver acá, pero bueno, eso dice el artículo 19, ¿no? Bueno, bien. Esto es para hablarlo mucho y después si quieren lo seguimos hablando, porque también es siempre del aspecto jurídico y el aspecto de nuestra materia. Ahora vamos a ver el artículo en la Constitución Nacional. Bueno, continuamos entonces con lo que es la jurisprudencia. Bien, en realidad lo que hace el juez es interpretar una norma, o sea, interpreta una ley y también interpreta una costumbre. Y dice, está bien lo que se hizo, no está bien lo que se hizo, merece una pena, no merece pena. Siempre va a interpretar. Y siempre que hablamos de jurisprudencia hablamos de ese conjunto de fallos, siempre con una importancia, ¿sí? Si dijimos que la doctrina es la opinión de los juristas, la jurisprudencia sería la opinión de los tribunales, o sea, de los jueces y jueces, ¿sí? Independientemente de qué estrato nos estamos refiriendo, si es primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, o en algún tribunal internacional. Y después hablamos de la justicia, pero también tenemos que referirnos necesariamente a lo que hablamos de igualdad y de equidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de igualdad y equidad, como veíamos la clase anterior, decíamos que la igualdad es dar a todo lo mismo, y la equidad es dar a lo que cada uno le corresponde, ¿sí? La equitas y la justitia, ¿sí? Bueno, lo que tiene la finalidad de esto es que cuando nosotros sumamos, ¿sí? Justicia, o sea, en realidad cuando sumamos equidad y sumamos igualdad, nos vamos a acercar al concepto de justicia. Un concepto de justicia igualitaria no es útil. Un concepto de justicia equitativa, ahí ya se acerca más a lo que necesita una sociedad. Bueno, hasta acá es el punto A de lo que es la unidad temática número 1. ¿Preguntas respecto a esto? ¿No? ¿Continuamos? ¿Avanzamos? Yo no, profe, ninguna pregunta. Bueno, No tengo una, profe. Vamos entonces con lo que es Constitución Nacional. Ya algo de esto hemos atacado a este contenido, a este concepto, en esta clase y en la clase, el singular, en la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de Constitución Nacional, necesariamente ustedes tienen que relacionar con norma fundamental. Ley suprema. Es la ley de leyes. La mamá de las sopas, la mamá de la sopa era la Luquete, no. La mamá de las leyes, de las normas, ¿sí? La norma fundamental que organiza el Estado es la Constitución Nacional. Obvio, estamos hablando de Estado como Estado federal, ¿eh? Si vamos a referirnos a la provincia, la norma que organiza la provincia es la Constitución provincial. Por supuesto que la nacional también, ¿sí? Pero en un primer momento nacional, después delega muchas facultades, muchas atribuciones a las provincias. Otras se las reserva a la nación y otras se las reserva a la provincia. Ahora, vamos a hacer
pregunta fundamental. ¿Vieron que ya salió la respuesta? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? ¿Si es el huevo o la gallina? ¿Sí, Gaspar? Te paso y dígame qué viene primero, ¿el huevo o la gallina? ¿Salió el enigma, profe? La respuesta La del gallina. enigma. No, el huevo. Gallina. Mis fuentes son muy poco confiables, Instagram. Voy a Decía. muerte por la gallina. Bueno, pero eso es partiendo del naturalismo, ¿no? Del ser divino que te creó el animal y que el animal después se reprodujo. O sea, se reprodujo en realidad. La gallina, ya vamos a ser un poco vegano, ¿no? Que no lo soy claramente. Al solo hecho de verme van a ver que no lo soy. La gallina, el huevo en realidad creo que es la menstruación de la gallina, si no me equivoco. Acabo de googlearlo, profe, y sí, supuestamente es ¿El huevo? el huevo. Sí, acá dice, Vamos, la bien. biología, ¿puedo leer la respuesta? Sí, por supuesto. Acá dice, la biología tiene la respuesta. Antes de la gallina estaba el gallo rojo salvaje que también ponía huevos. Y también, Ahí tenemos. y también lo ponían sus ancestros, los dinosaurios. Está claro que el huevo fue primero. Así que, según Google. ¿No hay forma de rebatir eso? Por eso me escucho ¿Cómo hacer? inchequeable esa información, digo. No, Lo busqué en Google, ¿me estás jodiendo? hablando de cuestiones biológicas, está hablando de los dinosaurios. ¿No? ¿No era que Dormir no tenía internet, profe? No, pero para Google sí. Zoom para la cámara no, pero de Google anda. Me mudé para que me ande mejor. Bueno, ¿qué vino primero? ¿La provincia, las provincias o la nación? Vieron que mis chistes tienen siempre una orientación jurídica, ¿no? Siempre vamos a relacionarlo, no vamos acá a hablar de otra cosa. La provincia, profe. Gabriel dice la provincia. La nación no tiene un estatuto jurídico, creo. ¿Y qué es la constitución entonces? ¿Para qué No, la nación. No, pero yo pensé que estaba hablando de la cuestión de la nación. La nación tiene su estatuto jurídico que es la Constitución Nacional. Sí. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué vino primero? ¿Las provincias o la nación? Primero estaban las provincias unidas al Río de la Plata, profe, antes de que exista Argentina. Historia. Ayer no podemos ir contra la historia, por más que saquemos Google, igual es cierto. Ya está. Primero estuvieron las provincias. Las provincias unidas al Río de la Plata se conforman de manera conjunta en el Estado argentino, en la nación argentina. En realidad a mí me gusta más hablar de Estado, porque Estado y nación no es lo mismo. ¿Sí? Hablar de Estado. El Estado entonces es un segundo momento. Lo que hicieron las provincias es decir, bueno muchachos, acá no tenemos que juntar. Necesariamente para juntarnos, y nosotros cada cuadradito de esta pantalla de Zoom es son las provincias, claramente cada uno de nosotros vamos a querer cosas distintas, vamos a querer tener más derecho que lo demás, más beneficio que lo demás. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, vamos a crear un órgano superior que nos regule a nosotros. Y para eso vamos a delegar facultades, ¿sí? Para que tenga poder realmente, pero nos vamos a reservar también. ¿Qué facultad delegar a las provincias? Por ejemplo, la moneda. Otro ejemplo son las Fuerzas Armadas. Otro ejemplo son las aduanas. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan las batallas y la disputa que había entre unitarios y federales? Buenos Aires no quería ceder su aduana. Claro que no, si era su ingreso. Y después de transformar ese ingreso para la nación, para que tenga que ser repartido. No, si querían comerciar, tenían que venir a mí. Buenos Aires, ¿Qué no delega? Bueno, se queda con facultad de regular normas, ¿sí? De organizar su gobierno, ¿sí? De regular conductas. La cuestión impositiva, en parte también. Todos estamos hablando de parte, No es que regula solamente, que puede crear normas solamente las provincias. Claramente vemos que el Congreso, por más que esté lleno de ñoquis, también crea normas y regula conductas, ¿sí? Bueno, ahora bien, dijimos entonces que la ley es la Constitución Nacional es la ley de leyes, ¿sí? Hay un concepto que a mí me gusta mucho que en realidad es que la Constitución Nacional es la forma en que tuvo la sociedad de hacer nacer un Estado. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es la ley suprema, que es la ley de leyes, que es la norma fundamental? Porque todas las restantes leyes, todas las restantes normas, sí o sí deben guardar un correlato con, no importa. No, sí o sí tienen que guardar un correlato ¿con qué? Con la Constitución Nacional. No pueden ir en contra, todos salieron mal, la peor foto saqué, te están agarrando la cabeza, están diciendo por favor, no importa. Yo la borro, cargo y la borro, no se preocupen. No la subo a ningún lado. Todas las normas tienen que ir en un mismo sentido, en un mismo camino. Si una ley nacional o provincial es contraria a la Constitución Nacional, debe declararse esa ley inconstitucional. Por ejemplo, supongamos que lo que hablaron hoy, la pena de muerte. Por una ley nacional, nuestro Congreso regula la pena de muerte.
Bueno, en un primer momento, aparte de los tratados internacionales, va en contra de la Constitución Nacional, porque dice la Constitución Nacional que las cárceles no son para pena ni castigo, sino para la resocialización del penado. Bien, hermoso para 1853. Hace rato ya las cárceles no resocializan. La finalidad de la pena es distinta. La de la práctica es distinta a la de los libros. Si ustedes hablan con Zaffaroni, Zaffaroni le va a sostener a muerte eso. Ahora, ¿alguien desconoce lo que es un penal? O sea, lo que, no el penal del tiro libre, el fútbol o en el rugby, sino un penal, una cárcel. Alguno vio Tumbero, ustedes son jóvenes, si no vieron Tumbero, mírenla. El Marginal seguro vieron. Bueno, Tumbero es mejor que el Marginal, para mí. Pero el Marginal es muy bueno, ¿ve? Se ve ahí parte de lo que es una cárcel. Un poco acrecentado, un poco disminuido. Si alguna vez alguno pisó una cárcel de visita, ni hablar de lo que es vivir ahí adentro, van a ver que no se resocializa a ninguna persona así. No digo que tienen que ser también las cárceles de lo que es, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, que importan presos porque no tienen condenados. Entonces importa. Las cárceles de máxima seguridad de esos países están con condenados de personas de nacionalidad extranjera. Es buenísimo, un negocio hermoso, muy lindo. Pero las cárceles tienen que ser para la resocialización. No existe un centro carcelario que sea de esa forma. ¿Mm? Bueno. ¿Podría haber una cárcel privada? No, porque esa es una facultad pública. Sí puede existir, esa es una facultad del Estado. O sea, el Estado puede, como te pena, te tiene que mantener. Y tiene que ser una cárcel pública, ¿sí? Sí puede existir, por ejemplo, que en la condena sea en un establecimiento de salud. O sea, lo que ustedes conocen como el loquero, el manicomio, ¿sí? Bueno, puede pasar, mandamos a gente ahí, también mandamos ahí, o durante el proceso también. Pero todavía en el Chaco no hay ningún instituto público. Lo que hay son los privados, por ejemplo, Clínica San Gabriel, ¿sí? Después está una acá por la Sarmiento, que nunca me sale el nombre, y otra por la Sarmiento está pasando Paraguay, y hay otra más por la Saavedra, tampoco me sale el nombre. Hay una que es en el interior, que es Clínica de Mayo, que en realidad es un hospital, pero que no tiene las capacidades y ya no recibe más gente. Bueno, en definitiva, las cárceles son así. ¿El de la Sarmiento no es de ancianos, profe? Pero también para personas... bien. Exactamente. Lo que hace la Sarmiento, lo que no acepta son personas con problemas de dependencia de drogas, que sí hace Clínica San Gabriel. San Gabriel, sí. Bien. ¿Y se podría concesionar una cárcel? De poder se podría. Y ahí sí se podría semi-privatizar, digamos, y hacer una cárcel de lujo y obtener ingresos por... Sí, pero ¿por qué? Pero fíjate esto. ¿Por qué una persona que pueda pagar otro centro de detención, o sea, estoy hablando, ¿por qué una persona con recursos va a pagar un centro de detención mejor que una persona sin recursos? Porque puede. Sí. Pero todos tenemos los mismos derechos. ¿Y sí? La cárcel ya tiene que ser buena. ¿Mm? Pero en la realidad de la que vivimos. Existen. Igual existen, aunque sí. ¿Cómo? ¿Existen? Y para mí sí. Para los que están presos, sí, los que tienen más poder no están de la misma forma que los otros. Pero están dentro del mismo establecimiento. Obvio que están mucho mejor. O sea, se amparan bajo la ley para estar de una mejor forma, digamos. Pero yo diría que no bajo la ley. Yo diría que no bajo la ley, sino bajo la ilegalidad. Porque a través de dinero pueden cobrar protección. Mediante apelaciones y procedimientos legales es la forma en la que llegan al fin, digamos. Pero en realidad... No conozco el procedimiento, la verdad, pero me imagino. Cuando se condena a una persona, se condena, por ejemplo, que vaya a la alcaidía. La alcaidía tiene un sector también para mujeres. Obvio, hay diferentes sectores, diferentes pabellones. Por ejemplo, el pabellón más tranquilo siempre es el de los evangélicos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no te va con un chuzazo por la espalda, pero es más tranquilo, probablemente no te violen tanto. Pero es más tranquilo. Ahora, ¿cómo yo llego a ese pabellón? Y bueno, me convierto a la religión, simulo un tiempo, o voy por otro camino. Pero la ley, o sea, la condena, la sentencia esa dice que te tengo que pasar 6 años ahí. Obvio que con el avance del tiempo y en virtud de la progresividad de la pena y de la ley de ejecución penal en la Argentina, voy a ir obteniendo beneficios, por ejemplo, salidas transitorias, más prolongadas, permiso para estudio, etcétera, hasta la libertad condicional y después ya la libertad definitiva. Pero eso no es porque yo tenga más o menos recursos, porque si no tengo recursos puedo ir a acudir a un abogado del Estado, los defensores oficiales, e igual van a poder obtener, y los defensores oficiales son muy buenos. Inclusive hay muchos que son mejores que los defensores particulares, que ustedes pueden pagar a un abogado, ¿sí? Depende mucho también de la calidad profesional y la capacitación. Pero el hecho de, ya estaría violentando a la igualdad, al derecho a igualdad, el hecho de existir una cárcel
privada y una cárcel pública. ¿Por qué es distinto a lo que es un sanatorio o un hospital, o es distinto a lo que ustedes están haciendo estudiando? Porque en realidad, a ustedes no le dijeron, vos no podés estudiar en una facultad pública. Están las facultades públicas, existen. Ustedes optan por necesidad, porque no hay una facultad pública en Chaco que dé la carrera a ustedes, venir a una privada. ¿Sí? En el caso ese de las cárceles privadas, yo no podría optar y decir, che, bueno, no, yo opto porque como no hay centro de detención acá, voy a ir a la privada. No, si no hay acá, me van a llevar a Buenos Aires, me van a llevar a Formosa. Pasa mucho con el federal, muchas veces se condenan a personas y se las mandan a otras provincias. ¿Sí? Inclusive va en contra de lo moral, profe. No va a matar a una persona que está ejerciendo, o sea, está rompiendo el derecho de los demás, por así decirlo, mandarlo a una cárcel privada porque él quiere. Bien, también es cierto eso. Y acá la moral, los valores importan. ¿Sí? Tampoco comparto con lo que dicen, no, son presos, tienen que cumplir su condena y tienen que sufrir. No, son personas. Primero son personas. Después fueron condenados. Pero primero son personas y no perdieron los derechos inherentes. Esos derechos que ustedes llamaron absolutos, bueno, los derechos fundamentales. ¿Sí? Y el Estado tiene la obligación de mantenerlos. ¿Sí? Podemos entrar en una discusión si hay que poner más recursos, hay que darle menos recursos, si hay que obligarlos, si hay que... Eso es distinto. Pero ¿Esos son los llamados derechos personalísimos, puede ser? Exactamente. Derecho personalísimo, derecho personal. Estamos referidos a eso. No le podemos afectar, por ejemplo, el derecho a la salud a los detenidos. Y esto implica entonces que el Estado le va a tener que dar atención médica, comida, bebida, ¿sí? Actividad física para que puedan, porque la salud no solamente es mental, es física, sino también es mental. Y el Estado tiene que hacerlo. No puede gustar o no, pero tiene que hacerlo. Y de ahí nace el instrumento del habeas corpus, el habeas data y esas cosas. No tanto. En realidad, el instrumento del habeas corpus está relacionado a una agravación o a una agravación de una detención o a una detención, ambas ilegítimas. ¿Sí? Y después tenemos institutos dentro, o sea, especialidades dentro del habeas corpus, por ejemplo, el habeas corpus preventivo. Antes de que me detengan, me estaban empezando a investigar y yo tengo miedo, y bueno, muchas veces eso no procede. ¿Sí? Pero el habeas data es distinto, el habeas data lo que busca es la información. O sea, yo como particular quiero saber quién tiene mi información, qué información tiene, y persigo un objetivo, aparte de conocer, si es errónea, rectificarlo, si es excesiva, suprimirlo. Y puede ser en bancos de datos públicos o privados. Banco de datos me refiero a bases de datos, ¿sí? Bien, bueno, vamos continuando porque ya estamos cerca de terminar. Cuando hablamos entonces nosotros de Constitución Nacional, tenemos que relacionar a dos grandes cosas. ¿Cómo nace una Constitución Nacional? Porque si dijimos que un Estado nace a través de la Constitución Nacional, ¿cómo nace una Constitución Nacional? Hay que ir volviendo para atrás, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Tiene algo que ver la Carta Magna con esto? La Carta Magna es la Constitución. La Carta Magna es una forma de llamarla la Constitución. En Estados Unidos la llaman Carta Magna, en Inglaterra la llaman la Bill of Rights, la Carta de Derechos. Son diferentes llamados, ¿no? ¿Qué vino primero, la ley o la Constitución? Primero la Constitución, después vino la ley. ¿La Constitución? Sí, ahora vamos por qué. ¿Y quién creó la Constitución? Saavedra, alguno de esos. El pueblo. Realmente el pueblo, a través de los constituyentes. ¿Sí? Pero realmente el pueblo. Porque si el pueblo dice, así como dijimos hoy, las provincias se unen, bueno, ¿en virtud de qué? Porque tiene que haber un documento, que es la Constitución, un documento que diga qué podemos hacer, qué no podemos hacer, que regule la actividad del Estado, que regule también un poco la actividad de los particulares, que reconozca derechos, que reconozca garantías, declaraciones. ¿Y quién crea eso? El Estado, el pueblo. El pueblo crea la Constitución con la que realmente después se crea el Estado. ¿Sí? El pueblo a través de ¿qué? De los constituyentes. ¿Qué hacen los constituyentes? Utilizan el poder constituyente. Se parece un superhéroe, ¿no? Pero el poder constituyente, que es esa fuerza, esa potencialidad, esa capacidad de transformar una sociedad en un Estado. Ya vamos a avanzar a ver qué es el Estado. Pero eso hace, transforma una sociedad, o sea, un conjunto de individuos en un Estado. Esa fuerza lo que hace es organizar a esa sociedad hacia el Estado. ¿Y qué es el Estado? Yo les dije, yo les voy a hacer preguntas que son hasta tontas, son básicas, pero que ustedes no van a tener respuestas directas. ¿Qué es el Estado? El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Eso es un Estado. ¿A través de qué se organizó jurídica y políticamente esa sociedad? A través de la Constitución Nacional. Fíjense cómo estamos dando vuelta, estamos dando vuelta en todas las ideas esas.
Además de eso, necesariamente tenemos que hablar de que el poder constituyente no es un hecho que se produce de la noche a la mañana. No es que nuestros patriotas, nuestros próceres dijeron, che, bueno, vamos a independizarnos y vamos a sacar otra constitución, pero mañana, porque yo el sábado tengo fútbol con los vagos, el domingo tengo que juntarme, no. Es un proceso que lleva tiempo, y en nuestro caso culminó, ¿en qué año? ¿En qué año culminó ese proceso? ¿Cómo? ¿La Constitución? Sí. 1853. Muy bien, Mirna. En 1853 culmina este proceso del poder constituyente, con el dictado de la primera Constitución. Después se fue modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y sobre todo en el siglo pasado tuvimos la mayor cantidad de reformas, ¿sí? La última es en el año 1994. Dentro de nuestros constituyentes, por ejemplo, Cristina Fernández, Lilita Carrió, esto es de lo más conocido por ustedes, ¿sí? Profe, nosotros en la constitución de quién nos basamos para crear la nuestra, Bien, tengo presente que era de otro estado. Vamos a llegar. En dos constituciones madres, que es la Constitución francesa y la Constitución norteamericana. Ahora vamos a ver respecto a eso, en qué parte, ¿sí? Ahora, esto que estamos hablando nosotros es ese poder constituyente. Pero, bien, dijimos que recae en el pueblo, en la comunidad, en la sociedad, cuyo objetivo es transformar esa sociedad y llevarlo hacia un Estado, o sea, conformar el Estado. Esa colectividad, ese conjunto de personas, lo que hace es organizar ese Estado a través de la Constitución Nacional. ¿Cómo lo organiza? Política y jurídicamente, ¿sí? Ahora, no hay uno o varios o determinados sujetos para llevar adelante ese poder constituyente. En realidad es todo el pueblo que crea esas reglas. Obvio que en sociedades numerosas no podemos tener un debate de todo el pueblo, porque esto no es la antigua Grecia, donde todos, o sea, la sociedad, la porción de la sociedad que tenía acceso a regular conductas, no era toda la sociedad, siempre los siervos, los plebeyos quedaban afuera, los esclavos me refiero. Estos se juntaban, debatían y creaban normas, pero todos. Después se fueron dando cuenta, al ir creciendo las sociedades, que es imposible eso. Entonces lo que existen son los representantes. Esos representantes del pueblo son los que utilizaron el poder constituyente del pueblo para crear la Constitución. Eso se conoce como, hasta lo que nosotros estamos avanzando, ¿no? Como el poder constituyente originario. Ese proceso es llamado poder constituyente originario. Y la doctrina lo distingue del poder constituyente derivado, porque ya lo derivado está hablando de que algo ya existió. Bueno, lo que ya existió fue ese poder constituyente. Lo derivado es la potencialidad que tiene la población, esa sociedad, de reformar ya la Constitución que está vigente. ¿Sí? Este ejercicio, nuevamente, si bien está en el pueblo, se encuentra en la Convención Constituyente, en los constituyentes. ¿Sí? Y para modificar la Constitución están los pasos ya dentro de la misma. Tienen que seguirse pasos. Vamos a ver cuando estudiemos las partes de la Constitución. ¿Sí? Esto está establecido en el artículo 30. O sea, ¿cómo se hace? No es que también se juntan a comer un asado y dicen, bueno, este artículo lo sacamos, a este le ampliamos, a este le ponemos, creamos un nuevo artículo, le metemos otro bis más. No, tiene que haber unos puntos, sobre eso van a debatir, se va a traer a la sociedad en representación de, por ejemplo, los doctrinarios, la justicia también participa, la sociedad lega, o lego, tal vez se conoce a los hombres, los legos, son las personas que no conocen el derecho, porque no lo ejercen, porque no son profesionales, van a participar también. ¿Sí? Entonces tenemos poder constituyente, originario y derivado. Y para ir finalizando, ¿cuántas partes tiene la Constitución Nacional? 3. 3, dijo Joaquín. ¿Alguien más? Se me viene 2 a la cabeza. Me atoré. Si me muero, por lo menos muero en cámara. Franco decía que tiene 2. Encima vivo solo, así que si me muero, avísenle a alguien. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Creo que son 3. Voy por 3 también. No sé cuáles son las otras 2, pero estoy seguro que el preámbulo es una de esas, que era como una teoría ahí que te enseñaban en la primaria. ¿Cómo salió? ¿Preámbulo? La primera parte y la segunda parte. ¿Y entonces? Pregunta que hay en cada parte, pero 3. ¿Y entonces? Acelén, te repito tu palabra, y sos presa de tus palabras. Preámbulo, primera parte y segunda parte. ¿Cuántas partes tiene entonces la Constitución? 3. 2. 2.
Primera y segunda parte. Y porque además el antes de eso, preámbulo no es como tipo una frasecita, digamos, que está ahí en el el... preámbulo es una frase larguita, ¿no? Los Sí, representantes del pero Poder de la Nación Argentina, reunión, Congreso Federal eso sería Constitucional. tipo el himno de la Constitución, En vamos a realidad decirlo son los así. objetivos de la Eso, Constitución, ¿sí? Pero como lo que está las al partes comienzo de del la programa. Constitución, las partes de la Constitución son dos, primera y segunda parte. Además de eso, existe el preámbulo y las disposiciones al final, ¿sí? Pero lo importante que ustedes sepan es que las partes son dos. Primera parte, dogmática, también conocida. Segunda parte, parte orgánica. Ya el nombre lo está diciendo. Dogmática, dogmas. Orgánica, órganos. ¿Sí? Y después de eso encontramos el preámbulo. ¿El preámbulo qué es el preámbulo? El preámbulo en realidad son los objetivos que se pusieron los constituyentes al crear la Constitución. ¿Sí? La parte dogmática es donde encontramos los dogmas, donde encontramos las declaraciones, los derechos y las garantías, y los nuevos derechos y las nuevas garantías. Esto último de reforma del año 1994. Y en la segunda parte, la parte orgánica, encontramos la división de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Eso en ese orden está. Legislativo, ejecutivo, judicial. Con funciones, atribuciones y estableciendo qué pueden hacer, cuáles son sus tareas fundamentales. ¿Sí? Ahí nosotros encontramos la Constitución. Bueno, el objetivo de la clase en realidad era avanzar un poquito más por las charlas que siempre son nutritivas, no nos permite avanzar con la lectura de ciertos artículos, no podemos llegar a estudiarlos a todos, pero sí de ciertos artículos, del preámbulo explicando los objetivos, de la parte dogmática, hablando de qué derecho, o sea, qué constitución es la fuente de cada parte nuestra, como preguntaba Augusto hoy, ¿sí? Hablando también de los poderes, hablando de las reformas constitucionales, hablando de articulados principales. Pero eso lastimosamente lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, la clase que viene ustedes tienen dos alternativas. La primera gratuita, Google, si es que a Luciano está leando, así que puede meterle Google, Infolec. Así como suena, infolec.gov, con B corta, .ar. Ese es el mecanismo para buscar normas a nivel nacional. ¿Se acuerdan que yo les hablé la clase pasada de eso? ¿Sí? Ahí ustedes tienen una sola, pues pueden buscar Constitución Nacional. Listo. Si no, más fácil aún, Google, Constitución Nacional de Argentina, y listo. Si no, para los que tienen, si estamos presenciales, yo tengo como 6 u 8 constituciones, te dirán por qué tanto, digo, les reparto, las más feas a ustedes, obvio, les reparto y leemos. Pero, bueno, acá no va a ser necesario. Así que recuerden, para la clase que viene, yo les voy a pasar el link, si no, de Infolec, porque me parece lo más seguro. Nadie se va a equivocar a la Constitución, es copiar y pegar, pero bueno, es como Wikipedia. Puede haber errores. Puede faltar de Constitución y casi murió. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces son las 9:05, respetando los horarios. Es la clase de hoy, 20 de agosto. Estamos casi terminando ya la unidad temática 1. La clase que viene vamos a hacer esta parte de constitucional y vamos a terminar. Probablemente nuestras clases se extiendan un poquito más, vamos a tratar de llevarlas hasta las 9:30, ¿sí? Para poder avanzar, porque presencialmente tenemos 3 horas, ahora tenemos 2 horas nomás. Obvio que hasta las 9 es la presencia de ustedes. Después están liberados, ¿sí? El ordenamiento jurídico positivo es el derecho positivo. Ese conjunto de normas, la totalidad de normas de un Estado, vigente en una sociedad determinada, en un momento determinado. Ese es el ordenamiento jurídico positivo, y yo le agrego vigente. ¿Sí? A mí me gusta mucho hablar de ordenamiento jurídico cuando me refiero a ese conjunto total de normas, o también digo plexo normativo. ¿Cuál es el plexo normativo nuestro? En definitiva es el conjunto de normas el ordenamiento jurídico. Todas las normas que regulan la vida de los argentinos hoy. Hoy. Mañana puede cambiar. Bueno, mañana es sábado, los legisladores no laburan. Domingo tampoco, olvídese. Lunes puede cambiar, puede salir una nueva ley. ¿Sí? O puede firmarse un nuevo tratado. O puede modificarse la Constitución. Yo creo que no es necesario. Y ojalá no pase. Porque cuando se modificaron las constituciones nuestras, por un lado se vendía una cosa y después hacían otra. Decían, no, porque es necesario modificar tal artículo. Y después vamos a modificar pero no dio nada. Y creaban nuevas cosas, o sacaban nuevas cosas. Como siempre, nuestros legisladores son muy vivos. Pero bueno, en los debates se iba conociendo, y hoy por hoy es distinto. Hoy se podría ser totalmente pública, televisada, transmitida al streaming. Totalmente lo que sería esencial, ¿sí? Una última pregunta. Sí, Franco. ¿Sí? ¿Cómo el pueblo se defiende, ya que habíamos hablado de cuestiones penales, cómo el pueblo se defiende de ese abuso de derechos? Tiremos el ejemplo de se está gobernando durante determinado periodo de tiempo bajo decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo el pueblo agarra y dice y explica y pide de que se gobierne de la manera correcta y como dicta la Constitución? Bien. Primer forma, no aconsejable, rebelión. El pueblo debe rebelarse.
Estoy hablando de bienes, no estoy hablando de tomar las armas y salir y matar y violar y asesinar y cometer todos los delitos y de paso saqueamos. No, rebelarse. Rebelarse en el sentido del conocimiento. La primera forma de rebelarse es saber, es conocer, es estudiar, es informarme. Si yo no sé mis derechos, yo no voy a poder ejercerlos. ¿Sí? Si ustedes no conocen los contenidos mínimos, no van a aprobar derechos. Si ustedes no conocen los contenidos de marketing, difícilmente se reciban. Si Joaquín no sabe manejar su teléfono, se le va a seguir cayendo el teléfono a cada rato. Ahora, eso es lo primero. Rebelarse como, por ejemplo, manifestaciones, expresiones de derechos, hacer público su descontento. El voto. El voto es la primera revolución. O llamémosle rebelión, para que no suene tan feo, porque las revoluciones fueron con sangre siempre, ¿sí? El segundo, más aconsejable, un poquito más complicado, acudir a la justicia. Pedir la inconstitucionalidad de los decretos. ¿Sí? Esa es otra forma. Esos son los dos caminos. Y bueno, el voto, les digo, sería el tercer camino, pero sería más importante. El tema es que estamos limitados en los periodos de elección. ¿Sí? Bueno, cortamos hasta acá para que la grabación no se haga muy extensa. Sépanlo, yo continúo un rato más para ustedes, para hablar de más temas, y les hago saber, de nuevo, clase que viene, vayan ya leyendo lo que nos quedó de las partes de la Constitución, lean la Constitución, si quieren elegir algún artículo que a ustedes les sorprenda, les motive, una charla, y quieran hacer alguna pregunta, va a ser también ese momento, porque no vamos a poder leer todos los artículos, lo repito, y vamos a ir ya